Muchas gracias. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal estamos? Qué temazo los de Persona, Qué temazo los de Persona 5, me cago en la leche, me cago en la leche. Estoy aquí yo todo motivado, ¿sabes? Esperando aquí, cantando. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal estamos? Estoy aquí motivadísimo, motivadísimo. Seguro que vosotros también. Por lo que se viene para el Game Pass, como para no estar motivado. Bienvenidos a todos, bienvenidos a todas. Muchísimas gracias una vez más por estar conmigo en directo. Como siempre digo, os doy primeramente las gracias a todos por haber estado acompañándome durante todos estos días. Y ahora también os tengo que dar las gracias porque me dejéis un like por ahí, me dejáis un like por ahí abajo, que ayuda muchísimo a que el vídeo pues sea recomendado por todo el universo de YouTube. Que os lo agradeceré un montonazo y es gratis además, Muchísimas gracias a todos por todo el apoyo que me estáis dando todos estos días. Y bienvenidos al penúltimo directo del no E3. Tenemos el día 16 el de Final Fantasy y se finí, ¿vale? Con esto ya acabaremos. Con esto ya acabaremos definitivamente, ¿vale? Así que nada, gentecilla. Vamos a ver qué hay aquí. Antes de nada decir que posiblemente lo que vaya a ver vaya a ser más gameplay y alguna entrevista con desarrolladores, ¿vale? No os esperéis grandes novedades, no os esperéis grandes nada, simplemente más extendido todo lo que ya se mostró. Quizás más gameplay del Forza Motorsport, quizás más gameplay de Starfield, aunque no creo. Quizás alguna cosita más de las que se mostraron ahí puedan verse aquí, ¿vale? Va a durar 90 minutos. Buenas, David, aquí almorzando en mi trabajo, presente en el directo. Muchas gracias, Sensei Miguel. Buenas a todos, Chucky. Recuerda, el DavidBtG, es verdad. Tenéis ahí este hashtag, por favor, que os pediré que cuando empiece la retransmisión o cuando os dé la gana lo uséis para comentarme vuestras impresiones, vuestras opiniones de todo lo que vayamos viendo aquí, ¿vale? Lo que queráis con ese hashtag para que yo pueda verlo, ¿vale? Que voy a hacer una recopilación de todos los mensajes que haya habido con ese hashtag. Así que no va a haber nada de Banjo. Hombre, a mí me gustaría que hubiese algo de Banjo, pero yo creo que es más un deseo que algo posible. Comienza dentro de 50 minutos, ¿vale? 50 minutos, papu. Exactamente. Ahí lo tenéis, ¿vale? 93BTG, lo tenéis por ahí. Muy buenas tardes a todos los que veis por aquí. Estaría bien que el Kojima enseñase gameplay, pero no creo. No creo que se vaya a dar, ¿vale? No creo que se vaya a dar. Oye, igual sí, pero no creo. Dudo mucho que vaya a darse eso, ¿vale? Saludos, Dava, aquí estoy en mi trabajo viendo tu directo. Muchas gracias, Snorlack. No pierdo la esperanza de ver a Banjo. Yo tampoco, pero es más una esperanza que una realidad, Oye, yo por lo menos espero que vaya a haber gameplay en este evento. Yo creo que por lo menos gameplay estaría bien que hubiese. Yo tengo la fe de que va a haber gameplay. Así que... Oye, os recuerdo una cosa. Todos los Persona en Game Pass van a salir en español. El incluido el 3 y el 4. En español, todos, ¿vale? Cosa a destacar que no se destacó en el directo, pero van a salir en español, Os lo dejo como dato ahí, Qué horrible lo de la comunidad y Kojima. Horrible, bueno. Os digo más. Vosotros no sabéis la cantidad de bilis que ha llovido estos días, Ha sido brutal. O sea, he bloqueado a gente que no os podéis hacer una idea de la gente que he bloqueado, Es que ha sido criminal, tío. Ha sido criminal. ¿Crees que salga algún extra de Silson? Estaría bien que pusiesen un poquito de gameplay de Silson. Estaría bastante fresco, Persona 5 va a salir en Switch seguro. Os digo más, los Persona van a salir en Switch físicos. Todos. Vamos, todos. El 3, el 4 y el 5.
Van a salir en físico. ¿Por qué? Porque es muy posible por niveles técnicos y porque en Japón eso va a vender lo que no está escrito. Os lo garantizo. Los Personal Xbox tenían fecha para este año, el primero, y luego van a ir saliendo los demás. Ahora mismo no sé la fecha exacta, ¿vale? A mí me gustaría saber del Golden Age 007, a mí también, la verdad. De Blackstar, me gustaría saber. He bloqueado a mucha gente hoy. Me he levantado. Y ha sido impresionante, tío. Uno que me ha escrito. Voy a quitarle de aquí esto. De que por qué tengo al Pikajima. Voy a ponerle el Resident Evil. Que por qué tengo el Pikajima. Hay puesto que eso es una ofensa a Kojima. Que cómo puedo defender que no insulten a Kojima si yo le tengo una máscara de Kojima puesta a Pikachu. Y le digo, hombre, es que la máscara de Kojima me la dio la propia Sony en un evento de Death Stranding. Échale la culpa a Sony de que se rían de Kojima, no a mí, ¿vale? Porque por eso me ha venido uno a llorar hoy. En plan de, ¿qué haces diciendo que no se metan con Kojima? Si tú tienes a Pikachu con una máscara de Kojima. ¡Oh, Dios mío! Y yo en plan de, what the fuck, o sea, ¿en serio? ¿Ya no hay más nivel que este para venir a hacer una crítica? ¿De verdad? Joder, tío. Y encima, al bueno de Pikajima que no hace nada a nadie, tío. De verdad, tío. Al bueno de Pikajima, se van a meter con el bueno de Pikajima que no hace nada a nadie, tío. Que él simplemente está ahí sujetando un juego de vez en cuando y ya está. Pobrecillo, pobre Pikajima, tío. Te vas a lesionar el dedo de bloquear a gente, madre mía. ¿De qué trata el evento de hoy? Más gameplays extendidos de lo que ya se vio en el showcase. Es decir, podríamos ver a lo mejor un gameplay de Forza, podríamos ver un gameplay de Silson, podríamos ver algún gameplay de Redfall, por ejemplo. Así que estará muy bien. Estará muy bien. No esperéis ningún anuncio sorpresa. Que lo hay, bien. No creo que lo vaya a ver. Yo os digo que no lo va a ver para que no os creéis ahí unas expectativas que no van a ser, ¿vale? Básicamente. Así que tened las expectativas bajitas y ya está. Y ya veremos a ver. Y ya veremos a ver. Ya veremos a ver qué tal. Yo solo espero que algún día saquen Ori 3. El Ori 2 se convirtió en mi juego favorito. Grande Pikajima. Hola César, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Gameplay del Ark 2. Podría. Algo de anime que no sea gringo. Ha habido cosas japonesas, ¿eh? Ha habido cosas japonesas en el showcase, ¿eh? David, ¿crees que presenten algo que no hayan presentado antes de ayer? No creo. Pero puede que a lo mejor algo nuevo pueda haber. Algo. Algo, ¿vale? No aseguro que sea... Hola Borja, ¿qué tal? Hermoso, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? La Xbox Series X Kojima Edition. Pikajima Edition. ¿Prefieres Banjo o Conker? Banjo. Pero Conker es especial, pero prefiero Banjo yo. Porque yo Conker he jugado menos. Ori, no sé si sería lo mismo sin Moon Studios. Hombre, es que son el alma de Ori. ¿Qué musicote os tengo puesto? Os podréis quejar, ¿eh? Os podréis quejar del musicote que os tengo puesto, tío. Mínimo que hoy digan los juegos de la segunda quincena de Game Pass. Podrían. Fecha de Silson. Podrían. Pero es que yo creo que las fechas de Silson las van a decir en un Nintendo Direct. A ellos sí creo que las van a decir en un Nintendo Direct. Yo creo que sí la van a decir en un Nintendo Direct la fecha de Silson. Que le van a dejar a Nintendo que por lo menos sean ellos los que digan la fecha. Empieza dentro de 45 minutos. Yo creo que les van a dejar a Nintendo ese privilegio. Vamos a morbearnos. A ver qué tal, Yo con ver más gameplay... Con ver más gameplay me conformo. Espérate, que me ha llegado un audio. Buenas tardes, Fran, hermoso. Mañana le doy salida a lo que tú ya sabes, papu. Que tenemos el direct aquí a la vuelta a la esquina, como quien dice.
No puedo dejar de tararear las canciones de Persona cuando las tengo puestas, tío. Faltan 45 minutos, ¿vale? Gameplay de Abandon. Gameplay de Abandon, gameplay de Abandon. Voy a poner las gafotas, ¿vale? Para leeros un poquito mejor. Para leeros un poquito mejor, ¿vale? Me da un aire intelectual, además. O sea, que parezco hasta más serio, ¿eh? Ahora empieza el evento. Dentro de 45 minutos. Genshin Impact para Xbox antes que para Switch. Pues... al paso que van no me extrañaría nada, ¿eh? Oye, por cierto, hoy tengo a Johnny Silverhand. Hoy tengo a Johnny Silverhand, ¿eh? Y tengo aquí a un papu de los papus. Bueno, José, tenemos una iniciativa muy bonita en la que espero que colabores. Grande. Hola, saludos desde Guatemala, que estés bien, muchas gracias. Un saludo, Last of Magic. ¿Qué te pasa, Santiago? ¡Ya te estás quejando, Santiago! ¡Ya te estás quejando, Santiago! ¡Ya te estás quejando! No puede ser, hombre. ¿Qué crees que van a presentar? Gameplays. Anuncian que Kojima se encargará de Abandon. El inversor, ¿no? Ese que necesita el Caramán. ¿Me imagináis que llega Kojima Production? Invierte en Abandon. ¿Crees posible Resident Evil 4 Remake en PlayStation 4? No. No habrá evento de Nintendo el día 29. Reitero, día 29. Y para todo el que diga, día 29 de este mes, ¿vale? Prácticamente diría que al 99% seguro que el día 29 es el direct. Ugly, no sé ahora mismo. Más gameplay de Starfield. Pues no sé, cabeza de cholito. No sé si habrá más gameplay de Starfield. Yo tengo ganas de ver qué es lo que va a haber, ¿eh? Sinceramente. Él es el mejor amigo. Gracias por estar aquí para nosotros. Muchas gracias, Israel del Ángel. Para mí es un auténtico placer. Yo creo que Bayonetta 3 sale en el mes de Halloween, octubre. Sí, yo creo que sí, Santiago. Lo creo un amigo de mi infancia. Ah, pues le echaré un ojillo. ¿Te gustó el Starfield? Sí, jugué los Fallout. No he jugado todos los Fallout, ¿vale? Solo he jugado el New Vegas y el 4. Tampoco soy gran seguidor acérrimo de los Fallout. He jugado el New Vegas y el 4. Los canales de PlayStation, sobre todo XMBG, estaban hypeados con todos con los de Abandon, y ahora están callados y no han dicho nada de la polémica. Ni lo van a decir porque se la comieron con papas. Hola, Gastón, ¿qué tal? Se la comieron con patatas lo de Abandon, tío. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? A ver, es que vosotros, ¿qué creéis que van a decir? Si se lo comieron con papitas. ¿Qué te parece el nuevo PlayStation Plus? No estoy suscrito. Me suscribiré el primer mes, pero a mí no me llama la atención. ¿Me puedes dar contexto de qué es Pentiment? Literal no sé nada de este juego y por qué gente está tan emocionada. A mí no me emociona nada el Pentiment este, ¿eh? Nada. Es una aventura gráfica, por así decirlo. Es una aventura gráfica, tío. Básicamente es lo que es. A mí no me emociona el Pentiment, ¿eh? A mí no me atrae. Pero bueno. Pon el vídeo del payaso. Ya. Me huelen sorpresas como Final Fantasy VII Remake. Estaría bien, ¿eh? Por cierto, banea a los salseros castrosos. Son un cáncer. No, totalmente. Tranquilo. Que hoy me he hecho una ronda con el dedo del baneo, ¿sabes? Me he hecho una ronda con el dedo del baneo así. Que no veas. Ya está disponible el nuevo PS Plus. Que yo sepa aquí, ¿no? Todavía no. Starfield fue criticado en Twitter por las caras que mostraron en el gameplay. Realmente las caras es lo peor de lo que se vio, pero volvemos a lo mismo. ¿Habéis visto las caras del Elden Ring? Pregunto. ¿Habéis visto las caras del Elden Ring? Son peores. ¿Es o no es un juegazo el Elden Ring? ¿Realmente nos paramos a pensar en la magnitud que tiene Starfield y en que Starfield van a ser más que caras de personajes? No podemos exigir el nivel gráfico de un Horizon Zero Dawn en las caras o de un The Last of Us, porque es un juego que es
40.000 veces más grande que esos juegos. Por lo tanto, evidentemente, no van a poner a cada NPC y a cada cara el mismo nivel de detalle. Los detalles van a estar en otros sitios, en los entornos, sobre todo. Es lo que yo creo, ¿eh? OnlyFans. Oye, ¿me pedís mucho un OnlyFans? Algún día os lo juro que me lo hago, ¿eh? Os lo juro que me lo hago. Que mañana no es el Nintendo Direct, Luis, que va a ser el día 29. No me paran de pedir OnlyFans, tío. Algún día me voy a tener que hacer un OnlyFans de verdad, ¿eh? Joder. Igual saco más dinero que de YouTube. ¿Quién sabe? Pasa es que no sé si seré demasiado sexy para un OnlyFans, ¿no? Me falta calle. Los juegos no son solo gráficos, sino lo que transmiten. Exacto. Es verdad, la filtración de que BTG tendrá OnlyFans. Pero bueno, ¿quién ha filtrado la sorpresa del evento, tío? ¿Quién ha filtrado la sorpresa del evento, tío? Madre mía, yo que iba a hacer la sorpresa del OnlyFans para el final del evento, ya me la habéis chafado. OnlyFans. OnlyFans. Por fin pones la piscina. Ya te digo, tío. Álvaro, ya te digo. Un OnlyFans de mandos. Un OnlyFans de mandos, tío. Yo lo veo, ¿eh? El Barbas en su casa me ha abandonado, Luis Velasco. Me ha abandonado. Llevo unos días que no me habla. Estamos en una parte complicada de nuestra relación. Si no eres muy sexy, puedes hacer como Marlis. Yo no me llevaba mal con Marlis. Alguna vez hemos cruzado tweets, yo no me llevaba mal. A mí nunca me ha insultado ni se ha metido conmigo, Marlis. Nunca sabía realmente quién era, pero sabía que era una cuenta troll desde el principio. O sea, no sé cómo se han podido tomar en serio esa cuenta, tío. Sí, claramente se veía lo que estaba enfocada esa cuenta, vamos, no entiendo. La exaltación, ¿no? Maldita sea el OnlyFans BTG, día 1 Game Pass, iba a cerrar el evento. Ya, lo habéis chafado, tío. Iba también a salir en PS Plus día 1. ¿Te gusta el metal? He sido cantante de metal media vida. Tienes hasta videoclips míos en YouTube. Así que... sigo esperando a mi Resident Evil de Rebecca para Switch. Ah, de Rebecca Chambers, ¿eh? Pues sí. La verdad es que sí. Oh. Ya ha empezado. Han puesto la musiquita. Pero yo voy a quedar la música de Persona puesta, ¿vale? Vamos a ver qué anuncian aquí. ¿En qué consistirá este evento? Charlas con desarrolladores y gameplay. De lo ya visto, ¿vale? Básicamente. ¿El barba se está afeitando? No creo que se afeite. Jamás. ¿Te gusta el metal pero si es hasta vocalista? Sí, eso dicen. No, es verdad, soy. Algo me gusta, algo. Poquito. ¿Cómo se llama tu banda? Mind Traveler. ¿Desde qué países te ven más? México el primero. España segundo. Uruguay el tercero creo que es. O Argentina, no estoy seguro. Es que me ven muchos países de Latinoamérica. Algún día actualizaré. De vez en cuando pongo una lista de los países que me ven. Pero México está en los primeros y España en los segundos. ¿Vas a jugar Resident Evil Village con o sin mods? Sin mods. OnlyFans con Pikajima. No creo que vaya a haber cosas nuevas, Slenderman, pero bueno. Yo que pongan más gameplay de Forza y estas cosas, yo encantado, ¿eh? Gana México a España, sí. Gana México a España. Espérate, a ver si os puedo enseñar las estadísticas de la audiencia, ¿vale? Aquí en pantalla. Mira, aquí las tengo. Voy a poner desde siempre. Atended a la lista. ¿Qué va a aparecer aquí, eh? Ahí tenéis. No engaño, ¿eh? Primero México. Segundo España.
Chile, Colombia, Perú, Argentina, Estados Unidos, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Bolivia, Honduras, Panamá, Venezuela, Puerto Rico, Uruguay, Nicaragua, Paraguay, Brasil, Italia, Alemania, Reino Unido, Francia, Canadá, Japón, Cuba, Portugal, Suiza, Países Bajos, Andorra, el Rubio, me ves de ahí, Rusia, Corea del Sur, Bélgica, Australia, Polonia, Suecia, Tailandia, Taiwán, Irlanda, Indonesia, India, Ucrania, Australia, Turquía, Arabia Saudí, Egipto, Filipinas, Israel. ¡Pum! Casi nada. Ahí a tope, Dante. Desde Uruguay. Me sigue gente desde todos sitios. Desde todos sitios. ¿Qué onda, David? ¿Qué opinas sobre lo nuevo de Sonic Frontiers? Me sigue dejando bastante indiferente el gameplay. A mí, sinceramente. Bastante indiferente. Un saludo a los 3 gatos de Israel. Me parto, tío. Arabia Saudí, tío. Cuba está por encima de Andorra y Turquía. Genial. Repiten los 5 primeros. A ver, los 5 primeros. México, España, Chile, Colombia y Perú. Son los 5 primeros. Se anuncia en Banjo Kazooie, te rapas y yo me dejo... No, 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 no. Yo no me rapo por nada del mundo, chaval. Ni de broma. Ni de broma. ¿Cuánto va a durar este segundo evento? Lo mismo que el primero. Lo mismo que el primero. El showcase y centro de media horita, ¿vale? Estoy viendo si lo van a emitir en Xbox México, porque siempre se suelen ver mejor, ¿vale? Pero por ahora... Parece que solo en Xbox. Parece que solo en la de Xbox oficial. En inglés, ¿vale? Enseña músculos. Mirad qué patata. Mirad qué patata. Voy a poner por aquí el contador, ¿vale? Voy a poner por aquí el contador. ¿Hola? Vale, lo encontré. Ya está. Ahí os dejo el contador. El contadios. De camino al trabajo en mi coche solo se escucha tu canal. Muchas gracias, Menolasco. Pedazo de brazo. Ahora sí. OnlyFans. ¡Oh! Pasa... Tengo un problema, tío. Que me luzco muy poco, tío. Enseño... Otros están todo el día enseñando. Yo enseño muy poco. Enseño muy poco, tío. Me levanto todos los días a las 8 de la mañana para ir al gimnasio y no enseño nada. ¿Tú te crees que esto es normal, tío? Y no enseño nada, tío. Al 1.000.000 de suscriptores te puedes cortar el pelo. No voy a llegar nunca al 1.000.000 de suscriptores, así que... No, no tengo coche. Recuperado del virus, creo que sí. Behind the scenes, pone, no me había dado cuenta. Pone behind the scenes. Lo primero que va a salir es Grounded, según parece. Lo primero que va a salir es Grounded, según parece. Es con lo que van a empezar. Así es como el canal se volvió Behind the Wild. No, hombre, pero... Yo soy pálido. Yo soy así. ¿Por qué? Vamos a ver, una pregunta que yo hago. ¿Por qué necesito estar moreno, Carlos? ¿Qué manía hay con las pieles blancas, tío? Yo soy blanco y a mucha honra. Y eso que ahora estoy quemado. Porque me quemé el hombro. Pero yo soy blanco y a mucha honra, tío. ¿Qué manía con que la gente tiene que estar morena para ser atractiva? Yo soy blanco y me gusta la piel blanca. No tengo ningún problema con la piel blanca. Llevo siendo blanco toda mi vida. No hay ningún problema con los que somos lechosos. Es mi tono de piel. ¿Cómo te llevas con Semon? Bien. Bien. Yo me llevo bien. Lo dicho, van a empezar con Grounded.
Con High on Life. Mira, están poniendo ahí los juegos. Los juegos que van a salir. Muchas gracias, compita gamer, por ese super chat. Hola David, los que critican a Kojima, seguramente trabajan o trabajarían siempre para una misma empresa. Recuerden que es trabajo, señores, respetarlo. Exacto, compita. Lo que pasa es que hay gente que se niega. Mira, Hot Wheels. Van a enseñar lo de Hot Wheels también. Están poniendo aquí en la pantalla todo lo que vais saliendo, ¿vale? Lo que pasa es que hay gente que lo sienten como una traición. Hay gente que lo sienten como una traición. Compita, tío, pero bueno. Ya sabéis lo que hay, ¿no? Para estas tonterías. ¿Harías una entrevista con Jordi Wild? Sí. La haría, pero es que Jordi Wild no me conoce de nada. Pero yo sí. A mí me gustaría, de hecho, charlar con Jordi Wild. Es un tío con el que me gustaría charlar, la verdad. David, ponte gorra de Xbox, porque esto es solamente Xbox. No quiero ponerme gorra. Hace mucho calor para ponerme gorra. Además, la tiene Gengar, la gorra, ¿eh? Puesta hoy. Ahora empieza. ¿Ahí la tienes? Aquí tienes lo que falta. Ahí tienes lo que falta. Muchas gracias, Fernando Mostajo, por ese miembro de nivel 1. Bienvenido a la familia Behinder. Os recuerdo, ya que estáis por aquí, que a partir de ahora, todas las semanas, todas, vamos a hacer directo con suscriptores aquí, charlando, ¿vale? Para que lo sepáis. Vamos a hacer directo con suscriptores aquí para que lo sepáis. Que todas las semanas estaré aquí para charlar con vosotros. Con la gente de YouTube, aparte de lo que hagan Twitch. ¿Te has planteado otros proyectos en tu vida actualmente? Pues por ahora no tengo muchos más proyectos, la verdad. No tengo tiempo para mucho más. Me estoy despellejando porque el otro día me quemé. Me quemé muy fuerte. Y me estoy despellejando mucho, ¿vale? Pero no tengo tiempo para otros proyectos. No tengo tiempo para otros proyectos, la verdad. Aquí están poniendo todo lo que va a salir, ¿eh? Son todo behind the scenes de juegos que ya se han anunciado. Muchas gracias, Slenderman, por esos $50 mexicanos. Yo me imaginé a los luperos haciéndole zoom a la cara de Kojima para ver si era real. Totalmente. No, es una CGI, es mentira, es una CGI, nos están mintiendo a todos. ¿David, hará gameplay de Mario Strikers? Pues hombre, ya a las alturas que estamos, no voy a hacer gameplay de Mario Strikers. No haré gameplay de Mario Strikers, no. Muchas gracias, Paulo. Muchas gracias, Paulo, hombre. ¿Alguien podría decirme cuál es la causa que la pantalla de mi Nintendo Switch se ponga anaranjada? Tengo un vídeo en el canal. Johan, tengo un vídeo en el canal para solucionar tu problema. Tengo un vídeo en el canal para solucionar tu problema. Pon Behind the Games pantalla naranja en el buscador. Tengo por aquí dos superchats de dos grandísimos. Bueno, Slenderman, que ha saltado ya por ahí. Yo me imaginé a los luperos haciéndole zoom a la cara de Kojima para ver si era el real. Sí, yo también me los imagino, ¿eh? Ahí tenemos a Carlitos Gamer, 5 brazos. Muchísimas gracias, tío, por el superchat. David, ¿crees que Nintendo anuncie un nuevo modelo de consola para este año o para marzo junto al Zelda? Puede ser que una edición especial haya. Un abrazote, Carlitos, muchas gracias por el superchat. Puede ser que una edición especial de Zelda haya. No sé si un nuevo sistema, un nuevo hardware como tal, pero un nuevo modelo en plan rollo tematizado, yo lo veo, tío. Yo lo veo, tío. Sinceramente, lo veo. Muchas gracias, Duban Lemus. Eres un crack. ¿Jugarás en directo Re con RTX? Me encantaría jugar Resident Evil con RTX. Igual en Twitch lo juego. ¿Os gustaría verlo? Pero eso ya lo haría para Twitch, ¿eh? Muchas gracias por el superchat. Y también a Borja Sasieta, que ha hecho un superchat, no sé si ha saltado o no, de 5 euros, pero te leo. Lo de Kojima no es traición, ya que es un trabajador totalmente independiente. Exacto, Borja. Es un trabajador totalmente independiente, tío. Pero la gente ya sabes cómo es. El fanatismo ya sabes cómo es. Ya sabéis todos cómo es el fanatismo, ¿vale? Entonces, no se puede pedir mucho más. Nos llaman fanáticos a los demás, pero luego ellos dicen, no, el fanático eres tú, porque tienes una máscara de Kojima puesta en un Pikachu. Tú eres el que te metes con él. Y yo, no. No confundas el humor y con una máscara que me dio la propia Sony España con gente insultando al creador. En vez de ir a esa gente y decirle no lo insultéis, me vienes a mí a decir que le pongo una máscara a Pikachu. Mira, lo que se mostrará hoy está saliendo aquí.
Esto que estáis viendo aquí, arriba, van saliendo los juegos, ¿vale? Que se van a mostrar. ¿Sabéis que algunas veces se censuran crack en los videojuegos porque en inglés es una droga? No recuerdo qué droga era. Creo que era... Ah, sí. Hombre, es que el crack como en sí es una droga, pero no solo significa droga. Sony hará directo. Sony ya hizo un State of Play y muy bueno, además. ¿Sabías que algunas veces, vale, se lo he leído antes? ¿Qué mostrarán hoy? Como ya os he dicho, lo de aquí arriba, ¿vale? Lo de aquí. Lo que está aquí, a mi lado. ¿No has saltado tu superchat? Borja, no sé por qué, tío. No entiendo el por qué. Voy a intentar que salte. Voy a intentar forzarlo a que salte, ¿vale? No sé por qué no ha saltado, se le habrá ido la olla esto. A ver, si tengo por aquí tu superchat. Es que no sale. Es como si no saliese, tío. Es rarísimo. Es muy raro, tío. No me lo ha registrado el Streamlabs el superchat, tío. Por eso no ha salido en pantalla. No lo puedo... No lo puedo volver a lanzar el superchat porque no se ha registrado aquí en el Streamlabs. No lo sé el por qué. Igual luego al rato salta, ¿eh? Lo siento, tío, pero es que no entiendo el por qué. No entiendo el por qué no ha saltado. No lo entiendo, tío. No lo entiendo. No lo entiendo. Mi única droga es ver Behind the Games. Muchas gracias, Belmont. Mi droga sois vosotros, mi público hermoso, guapetones. David, estoy enfermo, espero que te recuperes pronto. ¿Cuándo crees que será el Nintendo Direct? El día 29. El día 29, te mandé un inbox por Twitter. Si puedes responder sería un favorazo. Lo siento si no respondo a los inbox, porque es que tengo muchísimos, tío. De verdad es que lo siento, me encantaría responderos a todos, pero no siempre se puede. No sé quién eres de los 40 que tengo. Ah, vale, te tengo aquí. ¿A qué precio se consigue en España Xbox Series S y Play 5? Precio normal. 500 euros. A 500 euros. Precio normal es 500 euros, sin especular. Es raro, sí, pero no ha saltado, ¿eh? Es el único superchat que no ha saltado, tío. Y encima de Borja, que está aquí siempre apoyando, tío. Me cago en la leche. Recordar, lo siento mucho, Borja, pero vamos, que te he leído el superchat igual y te lo agradezco un montón. Está hoy el Streamlabs un poco juguetón. Muchas gracias, repito, a todos los superchats y a todos los que estén haciendo miembros. Y lo más importante, dejen su like por ahí abajo. Somos 1000 y solo somos 374 likes. Denle al botoncito de like. Denle al botoncito de like, por favor. Que ayudarán muchísimo. Ayudarán una auténtica barbaridad. A ver si salta ahora el superchat de Borja. ¿O qué hace? Porque esto es muy raro. Vamos a ver si salta. Es que mira que es raro y curioso que con personas en concreto a veces le pasa esto al Streamlabs, tío. Muchas gracias, Borja, de todas maneras, por esos 2 euros. No sé por qué no saltan tu superchat, tío. ¿What? No lo entiendo, tío. ¿Crees que anunciarán? ¿Qué crees que anunciarán en el Nintendo Direct? Yo creo que muchas fechas, Borja. Creo que van a anunciar fecha de Bayonetta, gameplay de Breath of the Wild 2, con nombre, seguramente, Mario Plus Rabbids 2. Y yo creo que va a haber alguna sorpresita. Va a haber cosas muy interesantes ahí. No entiendo por qué tus superchats no saltan, Borja, tío. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. Qué envidia que en Uruguay la PlayStation 5 y la Series X cuestan 1.500, 2.000 dólares. Muy caras, ¿eh? Acá en PR 500 dólares, aunque hay personas que lo venden por 400. Y la caja, solo la caja la venden por 700. Joder, macho. No hay fecha, pero va a ser el 29. No hay fecha oficial, pero sí extraoficial. Borja, grande. Aunque no salten tus superchats, que sepas que eres un grande y que te doy muchas las gracias por estar siempre aquí apoyando, ¿eh? No es justo que no salten tus superchats, pero desde aquí te doy 1000 millones de gracias, como siempre, por todo tu apoyo, tío. Bueno, David, ¿en cuánto inicia el evento? Recién conectando. Inicia, aquí lo tenéis. En 20 minutos. Hola, memoria, ¿qué tal? Dijo a estar ausente, no te preocupes, no te preocupes. ¿Qué personajes olvidados quieres que regresen? Personajes olvidados que quiero que regresen. Raziel de Soul River.
por ejemplo. Ahora que Embracer Group ha comprado Eidos, yo creo que se va a venir un Soul River. ¿Crees que Nintendo está haciendo con Next Level Games? Next Level Games ahora mismo no sé qué podrían estar haciendo. Sinceramente me descoloca mucho porque pueden estar inmersos en varios proyectos. ¿Cuál es la duración del evento? Lo mismo que el de ayer. Va a haber un vistazo a unos cuantos juegos. No esperaría grandes sorpresas, ¿eh? No esperéis grandes sorpresas. Os lo digo. Aquí la venden a 999,99 dólares. Y el sueldo mini es de 350. ¿Te imaginas 3 meses tienes que ahorrar sin comer y sin comprar nada? Es horrible, tío. Este evento es distinto al de hace días. Este evento solo es para gameplays y charla con desarrolladores de juegos que ya se mostraron. Pero bueno. Van a mostrar Grounded, el Behind the Scenes del DLC de Forza y 3 o 4 juegos más. Según estoy viendo aquí, David, ¿en qué año crees que llegues al millón? Yo creo, Santiago, que nunca voy a llegar al millón de suscriptores. No me llaméis derrotista, pero lo veo complicado. Está la cosa jodida, ¿eh? De llegar al millón, pero oye, nunca se sabe. No tengo esa pretensión, ¿eh? No tengo esa pretensión, sinceramente. Bienvenido, Israel del Ángel. Muchas gracias por hacerte miembro de nivel 2. 1000 millones de gracias, Israel. Se agradece un montonazo. Ok, David, ¿qué prefieres? ¿Una cerveza bien fría que se te congele el cerebro o agua bien caliente abajo del sol? Yo, una cerveza bien fría. Bien fresquita. ¿Cuánto dura? 90 minutos, tulcas. Fecha del Nintendo Direct, día 29. David, la IP de Parasite If le pertenece a Square Enix. A Square Enix. Vamos a ver. El escritor tiene los derechos de su obra, pero Square Enix tiene los derechos de Parasite If para poder hacer juegos si quieren. Es como CD Projekt de The Witcher, por ejemplo. Para que os hagáis una idea. El de ayer, el de Capcom de ayer, 35 minutos. Bueno, y menos llegar al millón con la forma en que te trata YouTube. A mí YouTube me trata fatal, en memoria, muy mal. Los YouTube en la vida. Hay días que subo 300 suscriptores y días que subo 10. 200.000 suscriptores lo veo difícil. Es que se ha parado la cosa, ¿eh? Hubo una temporada que subí muchísimo, tío. Pero YouTube como que mete un corte de suscriptores y... Mira lo que dice Juanqui por aquí, qué razón tiene. Ve a más de 1000 personas y solo 444 likes. Es tan fácil como bajar y hacer clic. Es gratis, ¿eh? Y me hace feliz, me hace muy feliz. A Juanqui también, a que sí, Juanqui. A que nos hace feliz. ¿Konami tendrá su propio evento o ya pasó? No va a tener evento Konami. ¿Qué te va a mostrar? Pachincos, tío. ¿Square tiene alguna sorpresa para Switch? Por ahora, lejos de lo que ya hay anunciado, no creo. No creo. ¿Qué mostrar los de Xbox? Gameplays. Mira, del Pentiment este van a mostrar gameplay también. Vamos, un behind the scenes con los desarrolladores y demás. Que incluirá entrevistas y gameplays. Te conocí en 2018 y no recuerdo por qué vídeo. Hostia, pues ya hace años, ¿eh? Empecé un 25 de enero de 2017 el canal. ¿No has pensado en mudarte de plataforma? Megatronus, precisamente ahora mismo está mucho mejor YouTube que Twitch. ¿Mudarme a qué plataforma? Si la que me das de comer es esta plataforma. Muchas gracias por esos likes. Van subiendo, poquito, poquito. Están un poquito... vergonzosos los likes hoy, pero van subiendo poco a poco, ¿eh? Os lo agradezco un montón. Muy buenas, David, ¿qué tal? ¡Denle al puto like! ¡Que les cuesta! Es lo primero que hago cuando entra un vídeo de Behind. Os voy a poner pantalla roja a todos. Muchas gracias. Uy, espérate. Yo tengo que quitarme el Phil Spencer. Ya está. Y usen el hashtag. Usen el maldito hashtag. Más de 5 años ya al canal, sí. Mucho tiempo. Al millón me hago OnlyFans. Guarden este clip.
Cuando Behind the Games llegue a 1 millón de suscriptores, como yo sé que no voy a llegar, nunca me lo haré. Si algún día llego, porque meto un pelotazo, me abro un OnlyFans al 1 millón de suscriptores. ¡Hala! Hay un arduo trabajo, que es hacer que el canal llegue al 1 millón. Os lo juro, ¿eh? Aquí quede dicho. Me abro un OnlyFans si llego al 1 millón. ¿Cómo lo veis? Es un trato justo, ¿eh? Hola, David. El otro día hablaste en el evento de Xbox sobre un juego de los Simpsons. ¿Yo? No. Gracias, Santiago. También he currado más o menos esto. David, una pregunta. ¿Qué Nintendo me recomiendas? ¿De la Switch? La OLED. Sin lugar a dudas, tío. OnlyFans de tu cabello, ¿no? Saldría mi cabello también, hombre, por supuesto. Yo te sigo desde los primeros 10.000. Ya, pues eso es mucho, ¿eh? Le tengo muchas ganas al OnlyFans, pero hasta que no llegue al millón, nada. Hasta que no llegue al millón, yo no enseño cacho. Tenéis un arduo trabajo, ¿eh? ¿Qué onda? Oye, ¿qué juegos me recomiendas en Switch? Depende de qué género. Brian, muchas gracias por el superchat. Depende de qué género. Otro superchat que no salta. Pero bueno, se ha visto por aquí. Está hoy el Streamlabs un poco loco, ¿eh? Lo cuelo, ¿eh? Pues Brian, yo te recomiendo lo primero. ¿Qué géneros te gustaría? Porque tienes una amplia variedad de géneros. Desde Zelda, pasando por Xenoblade, pasando por Mario Kart, Smash Bros, Bayonetta, Astral Chain, Luigi's Mansion, Mario Odyssey. Tienes muchas cosas. La verdad. Dave, ¿por qué al lado dice peligro zombies? ¿Cómo? Pues Santiago, pues porque es una placa que pone peligro zombies. ¿Por qué lo pone? Pues porque los que le hicieron lo pusieron. Pon el vídeo del payaso a full. Madre mía, pon el vídeo del payaso, lo que os gusta, ¿eh? De cualquiera, yo juego desde Diablo hasta los Sims. Pues te he hecho ahí, Brian, un pequeño compendio. Hombre, yo creo que el juego con el que todo el mundo tiene que inaugurar su Switch es con el Breath of the Wild, diría. ¿Has jugado el Soul Soldier? Me tiene reviciado. No he jugado. John Doe, no he jugado, tío. Dentro de los 1000 mundos de Starfield me buscaré una cueva en uno de ellos y me haré un troll. No. Yo creo que dentro de esas cuevas te encontrarás a los troles que hay por internet, seguramente. Te encontrarás a todos los troles de internet dentro de esas cuevas. Ahí, así. Agazapados. Seguramente. ¿Te gusta StarCraft? No he sido nunca especial seguidor de StarCraft, Borja. Silson saldrá este año. No han dicho fecha. Saldrá en los próximos 12 meses. Hasta el próximo junio. Soy nuevo, así que quería preguntar si eres más de PC, Play o Xbox. Yo, este canal es más nintendero, ¿vale? Es más de Nintendo, pero entre Xbox y Play me gustan tanto Xbox como Play. Me gusta Xbox como marca y como servicio, y PlayStation hasta ahora siempre me han encantado sus exclusivos, que para mí son muy top. Así que yo tengo el corazón muy nintendero, pero luego tengo 2 huequitos para Xbox por diversas razones y para Play por otras diversas razones. Algo se movió detrás de ti, imbécil. ¿Qué se movió detrás de mí? Saludos desde México, un saludo, Serge. No Man's Sky lo he jugado poquito. Yo inauguré mi Switch Lite con Animal Crossing. Llevo más de 200 horas de juego. Yo ahora me compré 2 en ofertas que me llaman Guns, Gore and Cannoli. Muy bueno ese juego, ¿eh? Armando Ávila, muy bueno. Muchas gracias, soy el último. Gracias por esos likes. Somos 632 likes y 1100 espectadores. Falta un último empujoncito. Llegamos a los 1000. Venga ya, venga, vamos para allá. ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo! Morir es vivir. Morir es vivir. Mira qué musicote, ¿eh? Qué musicote, ¿eh? ¿Cómo se llama tu gato? Pity. Mi gata se llama Pity. Muchas gracias, Megatronus, por aquí, por tu super chat, David.
y subir y transmitir vídeos al mismo en 2 o 3 plataformas diferentes. No me conviene, Megatronus, tío. Disculpad si nos saltan en Streamlabs los superchats porque se le ha ido la olla a Streamlabs directamente, ¿vale? Pero os lo agradezco un montonazo igual, ¿eh? Subir y transmitir vídeos al mismo tiempo es que me puede perjudicar, Megatronus. Me puede perjudicar, tío. Por eso no lo hago. Puede ser un problemilla, eso. Se le ha ido la olla espectacularmente al Streamlabs, tío. Ah, vale, quizás que estén en mantenimiento. El Picajima se ha movido. Hola, repostera, ¿qué tal? ¿Qué tal, hermosa? ¿Qué tal? ¿De qué será el directo de Xbox? De behind the scenes de muchos juegos, es decir, charlas con desarrolladores y gameplays, ¿vale? ¡Súbelo el temazo! ¡Está brutal! ¡Se viene, se viene! Ahora. Ya está, ya está. Que me emociono. ¿Alguien sabe cuándo sale el Game Pass familiar? No tengo ni idea. ¿Será presentado Persona 6? No creo, no creo. Aquí no. Transmito en Twitch, sí. Tienes el corazón partido. Para recordar la canción de Alejandro Sanz. Tienes el corazón partido. Yo me bajé toda la banda sonora de Astral Chain. Muy buena la banda sonora de Astral Chain. Super DJ a tope, me encanta. Me encanta. David, ¿has escuchado rap? Sí, es claro que he escuchado rap. Y si no lo has hecho, te recomiendo a Coscuela. Ahora mismo ya es que evidentemente no escucho rap porque no es un género que me guste demasiado. Pero en su momento, sí, alguna vez escuché rap porque tenía muchos amigos raperos. Pon luego Rivers in Deserts. No sé si la tendré por aquí, la de Rivers in Deserts. A ver si la tengo por aquí. No la tengo. Nunca he ido a Andorra, Santiago. Nunca he ido a Andorra. ¿Qué opinas de la cumbia? Que no la escucho mucho. Cántate una de Chayanne. Hay que ser torero, poner el alma en el ruedo. Tiri, 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 tiri. Ay, Dios mío. Preparado a meter caña en Naraka Blade Point. Qué gilipollas estoy. Espero verte a partir cabeza con katana de nuevo. Tengo muchas ganas. Tiene muy buena pinta, Naraka, ¿eh? Hola, Jesús Sepúlveda. Tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta. David, consulta. Si compro el Game Pass Ultimate en la tienda de Microsoft, igualmente podría descargar los juegos del Game Pass que estén en PC. Sí, sin ningún problema. Sin ningún problema. Me confirmo con que ahonden un poco en Hellblade 2 o algo de Fable. No van a hacerlo. No va a salir ni Hellblade 2 ni Fable, olvidaos. Van a salir cosas que han salido en el showcase. David, ¿cuántos años seguirás en YouTube? Pues Santiago, es como preguntarme ¿cuántos años seguirás en la vida? Pues los que la vida quiera y los que YouTube me deje. Luis Miguel, no me sé ninguna canción de Luis Miguel. ¿Cómo no me voy a saber las canciones de Chayanne, tío? Si son de la época mía, de la época de esta hortera en la que ponen estas canciones, que todo el día la ponían en la radio. ¿Quién no se sabe la canción esa de Chayanne, tío? A Picajima le gusta la música experimental. ¿Para cuándo un directo con puerta al sótano? Cuando él quiera. Ya sabe que yo siempre estoy encantado. ¿Van a mostrar más cosas nuevas o cositas que ya se mostraron? Cositas que ya se mostraron. Están diciéndolo aquí arriba, además, lo que se va a mostrar. Si es que lo están poniendo aquí. Chayanne es el padre de todo. A Gas and Rose, hombre, claro. Knock, knock, knocking on heaven's door. Ay, 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 ay.
Knock, knock, knocking on heaven's door. Sí he escuchado Guns N' Roses, mucho. No son de mis bandas preferidas, pero las he escuchado. David, canta una canción de Ricky Martin. ¿Por qué queréis que cante Horterada? La de 1, 2, 3. Un pasito para adelante, María. 1, 2, 3. Un pasito para atrás. Esa, ¿no? No me sé más, ¿eh? Bueno, sí, me sé más, pero no las voy a cantar. Que son morteras. A mi gusto, ¿eh? A quien le gusten. Five Finger Death Punch. Por cierto que sí. Los vi en directo a Five Finger Death Punch. Bad Company. I got the nice. ¿Te gusta Muse? Sí, hay muchos discos de Muse que me gustan. Échate un rap. Échate un rap, yeah. 2022. Tengo una Xbox con Game Pass que me va a flipar. Phil Spencer de juegos me lo va a llenar. Yeah. ¿Cuáles son tus influencias musicales? Es que abarcas muchas. Tengo muchas influencias musicales. Desde el rock más clásico de Queen a pasando por bandas más duras del metalcore. Me gustan mucho también bandas como Halloween del power metal. ¿Te gusta el flamenco? No soy mucho de flamenco, la verdad. He visto tu canal de música que cantas increíble, David. Muchas gracias, VRGamer. Te veía con más cara de Fallout Boy que de Five Finger. No. A mí me gustan más los Five Finger. Death Punch. Warcry. Ahí. Nada hay bajo el sol que no tenga solución. Nunca una noche venció a un amanecer. Me las sé todas, las que me estáis poniendo. Estoy cantando canciones de todos los grupos que me estáis diciendo. Stan 41 no los conozco tanto. Kai Hansen, qué grande, tío. Qué gran guitarra y cantante. Me gusta Sky, también. Grupo de mi infancia. Avantasia. Gamma Ray, Halloween, Rhapsody. Todos esos grupos los he escuchado mucho. Oye, amigo, cambiando de tema. ¿Te gustan las motocicletas? Estuve en un campeonato de Jerez, pero no sé mucho de motos ni de coches, la verdad. ¿Cómo comenzó tu carrera musical? Pues en un bar cantando. Y un músico me dijo, me gusta tu voz. Y me dijo, vente a probar conmigo a mi grupo. Y un joven de 19 años por aquel entonces, bueno, 18, se fue a probar por primera vez a un local de ensayo. Falta un minutito, ¿vale? Estás on fire, viejo. ¿Qué opinas de Mago de Oz? Que en su momento estaban bien. Ya más adelante, pues me aburrieron. Barón Rojo también lo he escuchado. Toqué con Barón Rojo en un festival, de hecho. En el 2007 toqué con Barón Rojo en un festival. Bueno, con Barón Rojo, con Obús, con Rosendo. Con Lujuria tocado, con Angelus Apatria tocado también. Rata Blanca son buenísimos, argentinos. Pero es que Raúl me tiene bloqueado. Raúl me tiene bloqueado hasta de la vida. ¿Cuántos años tengo? 35. Oye, que esto empieza, gente. Tengo 35 años. No sé qué edad os penséis que tengo. No sé qué edad os penséis que tengo, Blind Guardian, buenísimas todas esas bandas. Tierra Santa, Sandria, Ginger. Muy buenos los Ginger, Statovario. Marea. Conozco todos los grupos. Yo soy un gran amante de la música. He sido músico media vida. Así que... Venga, dejen sus likeazos para llegar a los 1000. We are a small snippet of Squanch Games, and we are here to tell you how excited we are to be a part of the Microsoft Games Show Extended. Game Showcase Extended. You know, Game Showcase Showcase. What's the need for the extended? Why add that extra word? It's like 35. Extended? 35. we're getting nods. There is a not extended one. Okay. And that one's just called
without the extended. So that's just called There's the normal one. I know what this is. ¿Cómo que si soy nazi? Que te bloqueo, Part of it. No. ¿Cómo voy a ser yo nazi? ¿Tú eres tonto? Te pregunto yo, ¿tú eres tonto? Tú me preguntas si yo soy nazi, yo te pregunto si tú eres tonto. Muchas gracias Adilzo Antonio Urrutia por ese superchat. Tengo 35 años. No es broma. Muchas gracias por el superchat. Adilzo grande. ¿No os lo creéis? Que tengo 35 años. Tengo 35 años. Enseñé mi DNI un día. ¿Qué ha pasado con el volumen? Ah, vale. Es cosa mía, espérate. Lo mío también es broma. A mí me preguntan que si soy nazi y yo le pregunto que si es tonto. Está en Xbox México. Si está en Xbox México, lo veo en Xbox México. A ver. Xbox México. Ah, pues está aquí. Pues a Xbox México que voy. De cabeza, papu. ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México, cabrones! ...90 minutos. Voy a quitarle aquí los subtítulos. Pues tengo 35 tacos. Es mucho mejor que gente que tiene 19, joder. ¡Viva México, cabrones! Venga, vámonos. Avengers Sevenfold, los bien directos. Games Showcase Extended. I'm Aaron, this is Malik, and we have the honor of diving deeper into some of the most exciting and talked about announcements, as well as gameplay from the ¿Por qué sale tan para arriba los subtítulos, tío? Showcase just 2 days ago. For the first time ever, the entire showcase was focused on Sale muy para arriba, ¿no? over the next 12 months. That's right, Aaron. You saw world premiere gameplay from Redfall and Starfield, and today we've got Bethesda's own Pete Hines right here to tell us more. You'll hear from the renowned developers behind the brand new Xbox franchise, Our History Untold. Dive into Naraka Bladepoint with our partners. Vamos a Look at how our ver fans si got to salen en su celebrate sitio. Pues no. Xbox and Bethesda Salen muy arriba los subtítulos, tío. with a message from our very own Phil Spencer. Salen súper arriba, tío. Ah, vale, vale, que se pueden arrastrar. Es que se vuelven arriba otra vez, tío. Se vuelven arriba, tío. Es que se suben, tío. Se vuelven para arriba. No me deja arrastrarlo. ¿No ves? Se vuelven a subir. No, se suben, tío. No me deja, tío. Se suben solos, tío. Es a lo que me refiero, que se suben todo el rato, tío. Yeah, you know, I think this is our biggest lineup ever in terms of just diversity of different kinds of games from different kinds of teams, different genres. There's some franchises, Japanese franchises, don't always come to Xbox. We've been working on that. Today we obviously had Persona. Hay Persona a tope. It's, you know, important to us. We not only have all the games coming from Los dejo así y ya está. but also great independent game developers that we work with around que no me the world. deja, tío. Could not be more excited for what we're doing with Kojima. And he's got this really great idea for a game. And I want to be clear, because I know we say like experience and stuff. He's building a video game, but he has this real unique things that he wants to do in the game. And we said, okay, let's go do something together. And I'm just really proud to be in an industry Verá, nada, part of so me da many people igual. coming together. Se queda así, tío. Ya está. Es porque salen mensajes en el vídeo para no tapar. Ah.
Para no tapar la información. Entiendo. Entiendo. Bueno, no pasa nada. Cuando salga esto, los quitamos. $90 minutos. Algo malo que vi del Xbox de México es que los subtítulos van muy atrasados. Un poquito, pero bueno. A tomar por culo, dice Nazi. Hala. Hola, Mortadelo. Valheim. Este ya se anunció hace un tiempo. Silson no tiene fecha, sale de aquí a un año. No, este se anunció hace un tiempo. Bethesda opened the showcase with a dramatic gameplay demo for Redfall and closed it with Todd Howard showing us how deep the rabbit hole goes on Starfield. And we also got a sneak peek at upcoming expansions for Elder Scrolls Online and Fallout 76. Here to break it all down for us is the man, the myth, the legend himself, Pete Hines from Bethesda. Pete, how are you? I'm great. Good to see you. Good to see you as well. So about a month ago, you all announced poner más de for Starfield? both Redfall and Starfield. So I wanted to give you a chance to tell us a No little se sabe bit más de about Black the Myth. decision-making process for that. Absolutely. Look, with all the time that goes into a game, it would be foolish to rush it out the door before it's ready. I think we have continued to sort of examine how we think about games and making sure that they are going to meet our players' expectations. Obviously, the last 2 years have really challenged us from a development standpoint. How we work now largely remotely, while a lot of our folks are not back in the office, and that has an impact. I also think we've been thinking about things like release dates and when do we give those out, and how do we make sure we give one out that we actually hit and don't have to change later. So it's not something we undertake lightly, but at the end of the day, I think what our fans expect, what Xbox fans, what Bethesda fans expect is a high quality game, and we want to do everything we can to give our teams the time to fully realize the games they're making. Yeah, and I think that's what it's all about, right? Delivering an amazing experience for the players out there. And so, speaking of games, we're just going to jump into it. We're going to start with how the showcase started with Redfall. Now, before we even get into the game, Arcane's making the game, and I want you to talk a little bit about the pedigree of Arcane. Que no me deja arrastrarlo. These folks over there, que se van para arriba, si ya lo intento 40 veces, tío. ¿No veis que no me deja arrastrarlo? Amazing, immersive, se suben solos, tío. They do any number of things. If you play games of me lo habéis dicho 40 veces que no los puedo arrastrar, que es que se suben. There's a lot of common threads you'll find in them. They create really amazing, believable worlds. Se suben, tío. No puedo arrastrarlos, no me dejan. When you're in Dunwall or you're up on a space station in Prey, that it feels believable. Yo creo que vamos a dejar los subtítulos. Things are the way they are. They're also a big believers in systems-based as opposed to scripted. So they really embrace player freedom and sort of giving players the tools to decide. You figure out how you want to complete this mission or get through this area. We're not going to tell you how. We're just going to give you tools and then give you the freedom to go and do. But, there's great characters and interesting story. They bring a lot of different elements and then really let the player create the experience. Otro imbécil con lo de nazi. ¿Pero vosotros sois gilipollas o qué? ¿Qué pasa con la panda de imbéciles que ha venido aquí a llamarme nazi a mí? Pero ¿qué clase de tara mental tenéis, tío? On the surface, it's a first-person shooter that you can play solo or with up to 4 players, and so immediately you might no se pueden bajar más. Game, so it must be lo llevo intentando un rato. And don't get me wrong, there's absolutely ways in which it is different. Y se suben when folks todo el play rato. The game, and even when they see more of the game, I think they'll start to see all of those things about an Arcane game that they love and appreciate. Why it's won multiple action games. No sé a qué viene, Tulcas, pero Dishonored 2 is their ability to bring all of those things together, really high polish and let folks experience it. And so I think all of those things we talked about. If you want to play a game by yourself and get a great Arcane story, you can absolutely do that in Redfall. But you can also do things that you haven't been able to do in an Arcane game, like experience it with friends and find out
sort of how the whole can become greater than the sum of the parts, like playing it off of each character's abilities. You saw some of that in the demo that we showed. Es una multicuenta, gente. Appreciate that. You almost are gonna es un mismo pavo, lo acabo de ver. La misma persona con multicuentas, tío. A little bit, play it with others, and it's a game that allows you to do La gente se aburre, those things however you see fit. I'm glad you talked about playing with friends because I'm taking applications for friends Nada. to help me get through Redfall. Que les den por culo, tío. Can I put my name on that list? I'm down to a little. It'd be an honor. Pete. Keep me on that list. All right, we need to go explore Redfall together. I'm excited. I can't wait for that. And so let's talk a little bit more about the game. Now, you know, between the trailer that we saw last year at the reveal, as well as this one that we just saw, I feel like Redfall reminded players of other co-op shooters like Left 4 Dead, for example. What makes Redfall unique? Esto es lo que les voy a decir. Again, it's one of those things like if you watch just like combat footage, you might look at Left 4 Dead or Back 4 Blood or any of these things and go, oh, I see multiple characters facing a bunch of enemies and like so it's the same game. But I think that would be doing a disservice that it's all of the things that take place in between the combat as well as the combat itself, sort of combining different skills and abilities in the way that you do, you know, Layla dropping down an elevator using her que el powers problema de that los Jacob can use subtítulos, to tío, get es up que no se top pueden on a roof and provide cover. You know, you have different characters who play tío. roles really well, how you choose to use Brebone, the robot, all of those things come into, again, allowing the players not to say, here's a set of rules and you can only use, like, no, here's just some stuff that you can go off into this amazing sort of dynamic, ever-changing world and sort of experience and explore for yourself. And you come back the next day and it'll look and feel like a different experience, even though you're in the exact same part of the game. I mean, I think those are the kinds of things that Arcane does that really bring that sort of extra special element that makes their game so compelling. Yeah, compelling and fresh. So I'm excited for Redfall, and you said it here for everyone to see that we're going to be playing together. So I'm going to hold you to that. Absolutely. You got the proof. All right. Can't wait. Oh, awesome. So let's talk about Elder Scrolls Online. Now, I want to talk about Los voy a quitar, because I hear that Lo siento, los voy a quitar porque son una mierda los subtítulos. Now is the perfect time to play. My least favorite saying is there's never been a better time to play a game. Like, we all say that. Yes, games always get better. We know that. Los subtítulos me molestan más que ayudar, Scrolls Online is going is their ability to continually refresh the experience for players, provide new experiences, like going to High Isle, a place they've never been in an Elder Scrolls game. It does a lot of things like story and intrigue. Quito los subtítulos porque van con retraso, además, tío. Factions and the conflict that's going on there. And again, a way that you can jump in and play by yourself and experience it by yourself, even though it's an MMO. But the real special sauce of Elder Scrolls Online is our amazing community. They're so welcoming, they're so helpful. You know, if you need a little bit of help, if you need a lot of help, they're here for you to help explain, to make sure you have a fun experience. And honestly, like that is such a huge part for an online game. Va a salir Kojima a presentar a Abdo. No matter whether you just started playing, según dicen los rumores. 8 years can have. Es mentira, no os lo creáis, ¿eh? No matter how you decide to engage with it. I love that you mentioned that. Community is such a, sí, hombre, traduce tú. Huge part of ¿Te piensas que yo soy traductor o qué? Players who may not have played Elder Scrolls, who are, like you said, ya tengo que hacer el esfuerzo para enterarme yo. Encima voy a traducir a la vez. Yo no soy traductor, amigo. Super exciting. So, yo no puedo traducir porque yo no soy bilingüe. Yo no puedo estar escuchando y traduciendo a la vez. 25 years. Lo siento. It can rent a car even. No tengo esa capacidad. Right? We're talking about it. All right. So this has to mean something super special to the team. Absolutely. And look, we are as aware of anybody. Like this franchise did not start with Bethesda. It's one that we took on along the way, and our intent is not just to pay homage to like Bethesda Fallout. Like, no, we mean all Fallout, because what this series has done, what it meant to us as players when we went and played those games. Que luego se me queja la gente de que están los subtítulos aquí. Muchas gracias por el superchat. Duenas 52. Que ha salido bueno hasta el momento. Saludos desde Honduras. Un saludo, Duenas. Están simplemente están con charlas con desarrolladores y poniendo un poquito de gameplay y un poquito de. And your ability to continue to push the boundaries in an online game of story and meaningful player choice, and as you're going along, making decisions that kind of matter and have a real impact. Muchas gracias, Luis Eduardo. Is important. Gracias por quitar los subtítulos. Es que mirad cómo van. Just honestly, how far that game has come from its launch. Like, we're
keenly aware of how that launch went, but we are Van also como el keenly orto. aware Lo pongo para que lo of the veáis. incredible amount of Muchas gracias, Luis Eduardo, por el superchat. from all of our Y los teams quito, across sí, porque son Bethesda to horribles. say, like, we believe in this thing, and Van con we 10 wanna segundos de give the retraso, fans tío. more of what they want No and se the puede kind of enterar uno de nada, experiences sí. that they want, and where Fallout 76 is now is Porque truly yo no soy un remarkable when you traductor, go back and Enrique. look at sort of where we were and how far we've come, and Por eso no and traduzco. honestly how much cool stuff is in store in the pit. It's going to be super fun. Excited to jump in, and again, that's one of those things that I'm sure you guys attribute to the community, giving that feedback. Yo no soy bilingüe, yo entiendo las cosas, pero no puedo traducir a la vez. Not just in the No game, tengo esa capacidad. but what they do for each other, to support other folks in the community, what they have done to raise funds for worthwhile causes. Like, it's not just an amazing group of gamers, it's an amazing group of human beings, and honestly, one that we're... Sacaste una muela, espero que no te duela mucho la muela. I love that, Pete. Before you make me cry, we're going to move on to Starfield, all right? Okay. All right, so let's talk about it. Starfield. Espero que no te duela mucho la Ended the muela. show, I got to say, watching the trailer, breathtaking. It's one of those things from the different locations and just seeing the difference between that moon versus the populated city, just amazing. The dog fighting, just everything was so awesome. The team really outdid themselves. It's one of those things about a Bethesda Games Studios game that I always love, and it's been Tampoco the eres case, streamer y honestly, since, you know, streameas. I worked on Morrowind and Oblivion, Pero sabes all una those cosa, games that, te you puedo know, we mandar a tu talked casa. about. And for every single one, you cannot pin people down to, oh, it's about this, because it's not. Like, ultimately what those games are massive sandboxes where they give players just ridiculous amounts of freedom to say, you go figure Hay mucha toxicidad en el chat hoy, what kind of experience you want to have, because that's what this game is about. It's not us prescribing and saying, you have to do Hace these días, things. tío, Like, no, que no it's me ponía a banear a creating tanta this gente. huge sandbox with over 1,000 planets, so you can completely explore Joder, con and los say, putos yeah, but subtítulos. you don't Tomad los have to. subtítulos, Like, no los voy a it's quitar ya entirely más, up to you to figure Hala, out ahí los tenéis what los is fun subtítulos. for me. Do I want Van con 10 stories? Do I segundos de wanna join retraso, lo vuelvo a factions? repetir. Do I want to, you know, build outposts and gather resources to build more Ahí cool los tenéis. stuff? The team really puts all of those tools in the player's hands and step back and says, now it's time for you to tell the story of Starfield, which is your story, which is going to be different than mine, which is going to be different than everybody else's. And I think that's really where the magic of a Bethesda Game Studios game happens. Speaking about the scope of everything, Todd said that this is what an epic RPG is. What does Bethesda define an epic RPG as? Está el ambiente muy revuelto. It's sort No of sé qué les leaning pasa, tío. into, look, there's a lot of folks who take a lot of different Sé mucho lo que approaches on jugar, ways ¿no? an En todas las open consolas. world ¿Por mean. qué? And Bethesda ¿Por Game qué está el Studios ambiente tan always crispado, pushes tío? themselves to the most freedom and least limitations, right? Where the items in the world are all real things. You walk into Aquí a aguacate en store, there's polvo. a bunch of Ignora weapons esos or whatever. Like, it's not subnormales. just art on a countertop. Like, you can pick those up. You could steal them and run out of it. Ojalá, hasta luego, Saúl. Like, we don't want to put too many limits on what the player is or Que te isn't vaya bien. allowed to do. We love it when players say, I wonder what happens if, and then they try it. And then they get to see, like, oh my Lord, chaos Son ensued. seguidores It de was Choca. ¿Pero insanity. qué me estás Everybody was shooting contando? at me. And like, that's, I think, the ¿Pero beauty qué me of estás diciendo? Bethesda Game Studios and the number of ways ¿Pero qué es that they esto? push for ¿Pero you qué to es explore that, esto? right? It's not just one. ¿Pero It's, qué es esto, you joder? could spend thousands of hours doing ¿Pero nothing Dios, but ¿pero ship quiénes building crees and que like soy yo? focus that as all you're about, Os- and os- that's okay. os voy a- But you could os also voy a be banear a about todos, exploring every planet and finding all of the good, and that's Os okay. voy a banear Or a you could todos just play aquí the en el main chat, story and be like, I want to kind of Voy a fumar un experience porro that I'm también. guided through so that I kind of get Irme to por una see stuff, servilleta. and I might stop here and there. Oh, there's a cool side quest that I got, but you know, I want something that sort of leads me through because I'm a little, you know, it can be a little daunting. Mariano, ¿sabes el problema de si me hinchan mucho las pelotas? Te puedo banear, Mariano, te puedo banear de mi canal, porque yo tengo el poder. Así que no me hinches los huevos, Mariano, porque si me hinchas los huevos, te baneo, Mariano. Y ya no va a ser divertido para ti, y sí para mí, Mariano. And just sit back and watch the beauty that you create with your own stories and the way that you solve problems. Me voy a banear yo mismo, pum, hala, adiós, me voy. I love that, and you know what you said about Muchas gracias, those moments that maybe you experience that I Muchas don't. gracias por Like, el those are some of the superchat. best moments if I think Gracias, back Xbox, to por traer playing Valheim, 10 RPGs millones when I'm de discussing with my friends. Oh, did you see that? Muchas No, did you see that? gracias, Where did you see it? Mitch, And having por them ese go out and superchat. find it. So I think that's going to be one of those. Acabo de recibir un superchat de Luis Eduardo Gutiérrez. ¿Qué clase de canal deshaceles este con tanto tóxico con el quest, but I did this completely different thing, and you sort of start to appreciate all of the choices that you could have made. You didn't even realize were an option. Muchas gracias, Luis Eduardo, qué grande. Like, oh yeah, I just ran in and Y Duena52, que me dice por aquí, banea a esa gente ridícula, eres lo mejor. Muchas gracias, Duenas, qué grande sois, qué hermoso, qué guapos. Guapos todos. Hermoso, vosotros sí que valéis la pena. When we say epic RPG, we mean
all of the stories, all of them. Vosotros sí que valéis la pena. Ideas for stealing people's ships, so I appreciate that. Y no los That's going to be subtítulos. top on the list to do in Starfield. Now, we saw quite a bit of combat and action in the game. That seems to also be, in addition to exploring and everything, that seems to be another huge focus of Y that. me critican a mí y también me ven. If you look at a Me game critican like a mí, pero me rebuscan por todos lados. everybody's played Skyrim at this point. It can, a combat is a big part. ¿Puedes banear y desbanear de seguido? No, Orlando. Mis baneos son Like if you're one permanentes. of those folks that says, actually, I'm going to do the alchemy thing, and I just go off and pick flowers and Muchas make gracias, José. Lo potions siento, and, mis like, baneos son permanentes. live Y another que baneé una life vez, se in acabó. another world this A no way, ser que haya then sido por combat error. isn't part of it. But look, we know in an epic RPG, there's always bad people No that, hay you know, vuelta atrás. shooting at you. Sometimes you got to return fire, and there's a lot of fun to be had there. And so, you know, providing a lot of different skills that sort Tengo of ganas de determine gameplay, how sí. good you are in combat, combined with all the different weapons in the game, and then you layer in ship combat and all of these other Muchas things. It gracias. starts to sort of JFAP, paint os a agradezco picture un montón el of apoyo, how ¿eh? Sois muy broad or grande. how deep the rabbit hole Sois muy goes. grande, It's que going lo to be so sepáis. impressive. And you touched on it a little bit, and I want to talk about it because this was when I'm watching the video, the demo, what I saw. and it Venga, really caught otro my baneo, eyes madre around the mía. ship. Oí, It's oí. not just getting in the ship. ¿De and verdad, that's your tío? ship. There's so much behind it. Can you So talk about much. it a little bit? Yeah, like every Banea a ship quien is quieras y cállate. customizable Vale, to vale, the bien. nth Pero antes te voy a degree, callar a and ti. not just, Otro like, más. Venga. cosmetically, Joder, I want ¿cómo my está el ship to chat look hoy? like Estoy this, flipando. or Parece look que el like evento de that. Xbox, That's tío, totally a thing that you ha can hecho do if mucho all you daño, care about ¿eh? is cosmetics. But it goes much deeper than that in Joder. terms of like what kind of shields you have, what kind of weapons you have, like what kind of ship Madre mía, are you tío. building, what do you want it to be. Con lo good super, at, what con lo trade-offs are you willing to super make sano or que ha not. estado el chat And then en the todos los other part of eventos, it is, tío. of course, well, you can't just like it's a spaceship. Lo de hoy Those está aren't siendo bárbaro, ¿eh? cheap. So Pero you ¿qué have les to ha figure dado, out, like, tío? how am I Esta going to peña. do this? Where do I get the resources to build this stuff? What kind Estoy of flipando, ¿eh? skills Estoy do I need to flipando, level joder. up to improve ¿Pero qué different es parts of esto? my ship ¿Pero beyond qué es esto? what I could do without those skills? So there's a lot of, again, choices in terms of you get to decide that, how much you want to put into that or not. Do you just want to give somebody money for the parts that you want? Do you want to build it? All of those things are sort of part of the fun of deciding how much do you want to interact with this and how do you want to interact with it. Absolutely. I mean, just as you Sorpresas mentioned, aquí the no scope, creo. the level of player agency, something that I feel like is going to just make Starfield such Este a evento me special gusta. Lo voy a experience. llamar So between Xbox Redfall, Ban ESO, Showcase. Fallout 76, and Starfield, you all are just We got a few killing the games game. coming. Yeah, we got a few games coming out. It's going to be so great. Pete, thank you so Que much for macho, stopping hoy by. Thanks for having el me. dedo de banear Of está course, siendo of course, hoy Pete. Now, coming majestuoso, up, ¿eh? we'll hear from our friends around the world, including Squanch Games, Obsidian Entertainment, Playground Games, and of course, Xbox fans like you. But first, let's hear from the creators of one of the world's most popular Battle Royale games. We are glad to share Naraka Blade Point. Ah, Naraka, este juego muy bueno, muy buena pinta, ¿eh? With players all around the globe. As a NetEase Muy buena studio, pinta, ¿eh? 24 Entertainment is joining hands with Microsoft to bring Naraka Blade Está más Point interesante el chat que el evento. for the first time. You could play the game Joder, on tío. Xbox Series Soy una X persona, tío, que le encanta el buen as rollo. well as Windows next week. ¿Por qué hay tanta gente con We're also tan mal joining rollo, tío? Xbox Game Pass, a platform with a huge player base and a vast bright Este juego future. tiene muy buena pinta, que lo sepáis. Naraka has been so well received on the PC platform. I am so grateful to the players for their love and support. As a competitive survival game incorporating a lot of action elements, Naraka features a range of characters with unique personalities. Madre Each mía. hero draws from different civilizations La gente and debería cultures. disfrutar de todas las plataformas. Deberían, Daniel, tú lo has dicho. Battles allow for Deberían. a great degree of strategic play. Deberían. You've got a wealth of melee and ranged weapons to choose from, and a vast map filled with interactive elements to explore. Muchas gracias por el Perhaps apoyo a you'll todos. engage your foes in samurai combat, katanas at the ready, or maybe you'll use Persian assassin techniques and strike from afar. Sí, With your son los mismos grappling juegos, pero más you can extendidos. fly between temple Ese walls gancho me recuerda a Monster across Hunter bamboo Rise forests with muchísimo, tío. A que recuerda a Monster Beyond Hunter solo Rise. endeavors, you can also party up Muchas with gracias, friends and use Duena52. group tactics to Hasta luego, flatten David. Este es mi foes. trabajo. Saludos. Muchísimas gracias That's Naraka's underlying por el design superchat. Que tengas un philosophy. buen día, tío. That you're unchained and have the freedom to choose how you play. Collect soul jades to change how you play. Transform your katana strikes and make your cannon a weapon of mass Este juego destruction. tiene muy buena pinta, tío. Each hero can be customized too. Whether you want to rush into battle as a berserker warrior,
or cast fireballs as a sorcerer. The choice is yours. We can't forget to mention our unique face customization system too. You'll never need to worry about running into a doppelganger on the battlefield, because you're able to edit your hero's features to your heart's content. You can even recreate your favorite faces. As we approach Naraka's first launch anniversary, we're introducing a brand new weapon, the Twin Blades, releasing together with the Xbox and Game Pass editions. Twin Blades strike with the speed of a raging tempest and sweeping blows. We've seen similar weapons in other games, but here in Naraka, it comes with a style all its own. Charging up strikes is usually a high-risk, high-reward move. With the Twin Blades, you can charge up while moving and keep your momentum as you unleash a flurry of combos on foes. No escribáis en mayúscula. Since its Otro. release, Naraka No escribáis en mayúscula lo primero. launched its own faction clash game mode with Omni's Nightmare and the thrilling limited time mode Shadow Surge. There have been many casual modes to play as well. Les ha dado, tío, por llamarme al gilipollas de las multicuentas, por llamarme nazi. A mí. We're always listening to our player base, and we're happy to announce that the wait is over. No se les ocurre otro Players insulto will see mejor, the tío. first chapter of our campaign mode. Form Hasta teams of tendría que me three llamasen más to hasta take on comunista, new ¿no? Porque como tengo enemy pelo largo, se supone que los que types. tenemos pelo largo somos rojos, ¿no? Según dicen por ahí. Disarming a boss won't be as easy llaman as nazi. disarming another player, though. PvP and campaign mode are two entirely different games. En fin. Further campaign chapters are also in the works, so we're eager to hear any feedback you have for us. We are also working on an Xbox One version Hostia, loco. and hope to see ¿Cómo more está el patio, players colega? join Naraka later this year. Naraka is launching on Xbox Series X and S and Windows Store on June 23rd, and it's included with Game Pass at launch day. Behind the Now's your Nancy? chance to dive into ¿Cómo the que world Nancy? of ¿Qué es eso de Naraka Nancy? Waypoint. 快来体验我生无拘吧！ Lo siento, pero no hablo tu idioma, tío. Eres el dios del baneo. Hoy me estoy convirtiendo en el dios del baneo, ¿eh? No me dejan aquí disfrutar de los gameplays, tío. Qué pesado, el que sea. Tacho, vete a cagar ya o a jugar a tu casa, niño. Pesado de los cojones. No, yo no soy de ningún partido político. No me quiero ningún político ya, lo siento. Este también salió, ya me acuerdo. What new stories would you tell? And when your people speak, would you listen? How would you lead them in this new world? Saludos. History is filled with moments of greatness. Tengo la punta del dedo que me echa fuego, tío. Yours. I'm excited to welcome our friends from Oxide Hasta luego, Games for Sergio. a closer look at their historical grand strategy game for PC called ARA History Untold. Dan, Michelle, thank you two for joining us today. Thank you for having us. ¿Qué quieres que te diga, Sergio, tío? We are really excited to Si be tú here. tuviese que estar aquí donde yo estoy, a lo mejor All are excited too. You just te darías cuenta de lo que es had tener que estar world atento a un premiere chat 2 days con ago 4 for gilipollas ARA, con multicuentas, and chicos. I have to Si say, no eres capaz de comprenderme, lo big siento. history fan. I love me some history. Vete donde so quieras, I've been tío. looking forward Si no to talking eres capaz to de you ser about comprensivo, this. lo siento. Now, we all know this is not your Colega. first strategy game, but the vision behind ARA is so ambitious. So tell us more about it. And also for those who are new to Oxide Games, we would love to hear more about the studio as well. So, Oxide Games was founded 9.5 years ago in my basement, actually, from the development leads of Civilization V. And our goal is to push strategy games to the next level.
And what's really great about working on a new IP is that you don't have los baneas, ellos no pueden ver el vídeo, no pueden escribir. And so the sky really wasn't limited. We got to really take the genre to a new space, and we really hope that not only will fans of strategy games like this, but people who've never played a strategy game. Tu novia o $1 million, mi novia. You're absolutely taking it to the next level. I think I saw like a drone was in like the 18th century or something like that. It's very, very fascinating. No, Jim Ryan lo he puesto yo. I think that like if you're someone who really enjoys history, es un meme que tengo aquí como este. All the worlds together, all the periods of time together, and that's a grand vision in itself. So how does the vision of Aura impact the player experience within the game? So one of the kind of big things we wanted to do with Aura was really explore how to make the game less about finding that optimal strategy, that optimal path, and really bring in ways to make it more meaningful to the player, make it unique to themselves. So what are different kinds of choices we can bring to the player so that when you play it's different than when I play, and yet we can both be competitive together? How can we do things to really impact agency and expression and really let you express your values and your play styles through the different mechanics in the product? And Dan, what about you? How does the vision impact the overall experience? So one of the big things that we've been working on is what we call the living world. We wanted the expression of the game to manifest itself in a way that felt authentic and cool. So we've spent a lot of effort on making sure that the choices that you make are expressed in a visual way. And so you're going to see your citizens doing things that reflect the choices that you make. Wild, really challenging. Me faltan so one of the goals when we founded Oxide was to not have to tell the designers, no, you can't do that thing. And so the game is obviously huge. It's just massive. And so it's a very large technological constraint from doing something like that. But we have our own proprietary engine that allows us to really bring this alternate Earth to life. No sé cómo es tu nombre, LOL. That's the beauty, right? Because in history, the great thing about learning history is that you learn about culture, you learn about stories, you learn about things that are probably brand new to your eyes. But the way that Aura helps you remix, reimagine, and rewrite history is a beautiful sight to see. And I'm excited to get my hands on it, and I'm sure everyone else is who's watching. So let us know, where can we learn more about it, and when can we get our hands on it? Because I need it today. Jordi igual tiene mucho más dinero que yo. You can sign up for the Insider program, which will give you a chance to join the technical alpha and play the game later this summer, which is super exciting because we've been playing it, all the time, and so now you have a chance to play. Dan, Michelle, thank you too so much for giving us the lowdown on Aura. Really appreciate it. Thanks for having us. Grounded is finally leaving early access and moving into full release with a highly anticipated story mode. ¿Para cuándo harás poca con Jordi Wild? Eric Dorabella from Obsidian Entertainment. Para nunca, no me conoce. No creo que quisiese hacer poca conmigo, tío. Grounded. Ya está completo y en Game Pass, ¿eh? What can players expect from the launch of Grounded? The big one, of course, is going to be a complete game, and that means story, right? From beginning to end, you can play through, why are you here? Who put you here? Yeah, exactly. And how are you going to get home? And I think those are like the big questions that people are asking about Grounded. Saludo, Giovanni. Originally, we really just wanted to make a survival Pronto invitar a Rebey con otro podcast. Was, hey, what if we did backyard survival? Everyone was like, yeah, that's a very unusual idea, but I think there's something there. La pregunta sería más bien, David, ¿te cepillas o te cepillas? Style of Grounded. Things started coming to life as we did the initial prototypes and seeing some of the cool things, the first time we added the spider. Que no me escribas en mayúsculas, la última vez que te lo digo. People in the office, even jump scares, people screaming. Y David igual. La última vez que os lo digo, los que escribí en mayúsculas, como escribí más de 2 veces en mayúsculas, lo siento. I wanted everyone to be able to participate in the design side of things. So I said everyone is a designer on the team. And I think that extends into our community and how we're building the game in game preview and early access. That's probably one of the big successes of the game is how close Nunca he invitado a alguien que tal cual sea meramente de videojuegos. ¿Cómo que no he invitado a alguien que sea meramente de videojuegos? He invitado a muchos creadores de videojuegos. Huge thing just to get people's feedback constantly of what they're liking, what they're not liking, and all those adjustments. Nancy para no decir Nazi, por eso lo dije. Better game at the end of the day. Pensaba que decía Nancy de la muñeca. El Wolf. We're at that point now that the yard's getting finished, and now we can play through the story. There's a lot of surprises. Pues tenía un podcast con Loco Gaming, pero lo tuve que suspender por... Players aren't going to expect. Porque me puse con coronavirus. I think I know what you're talking about. He estado muy malo con coronavirus, tío. Audiencia jodidísimo.
I know a lot of players are just waiting for the story to be finished to finally jump into the game. People who play the game previously are also like holding out for more content. I think it's just going to pull a lot of people back in and gain a lot of new players. So Adam, we have the Broodmother from last year. It was like our first big boss. And then we came out with a bunch of mini bosses like Termite King. But in this trailer, we're showing players the Mantis. What can they expect from this? So we're super excited to finally show off the Mantis. I know that's been a big ask from players. Quieren molestar con Super Chat, yo encantado, Mantis in the game. They've been asking for this for a while. No pongo ningún impedimento, Do we have anything else that the players can get excited about? You know, si quieren molestar con Super Chat, yo encantado. Boss fights, but there's more to come. Molesto lo que quieran, like potentially many boss fights that we have planned for the Me pego una cena a there's a lot of su salud y no hay ningún problema, to uncover. Tiene muy buena pinta Grounded, a mí me gusta mucho. When we reached 5 million players, that was already super crazy. Tengo secuelas del COVID todavía. Hit the next milestone of 10 million players still being Ya, Antonella, pero es que yo no lo conozco a Loco Gamer, o sea, no sé si es tóxico o no, porque no veo ni sus vídeos. Goes to show that we have a fantastic game. Everyone's just so surprised at like how no sé quién es el Loco Gamer este porque nunca he visto un vídeo suyo. I just hope that players Solo lo conozco de oídas, no sé quién es. understand how important they are and impactful on this game with us. Yeah, we're so thankful for everyone's support. Dura 90 minutos. Along the way. It's been an amazing journey, and we're finally almost at the finish line, right? Yeah. And I think si pongo el chat para miembro, nada más que podrían hablar 70, 80 personas. All the fan support. I agree. Best community. Sí, José, me acuerdo yo una vez me insultaron. Me donaron para insultarme, pero para insultarme fuerte, ¿eh? José, no hay ningún rifirrafe. Fue un malentendido que... Supuestamente le sentó algo mal que le enseñaron. No quiso hablarlo conmigo. Yo paso, yo voy a lo mío. No. Se han referido al locón, no al loco gaming. No es lo mismo uno que otro, ¿eh? No es lo mismo Locon Gaming que Loco Gaming. Son dos youtubers distintos. York! Hey, Paris, good to see you. Good to see you. Thanks for coming to DC, man. No, thank you. What am I doing here? Later. Let's get in. We don't have much time. Oh, okay. All right, Paris. Right across the Potomac. That's where our contact is. Are we headed towards Arlington? ¿De dónde nace tanto el hate de las personas? Pues no lo sé. York. What is this place? Oh, you'll see. El 29. Ahora diré. Flight Simulator. Se viene ahora. Wow, look at this place. Nick, how's it going? Hello. Paris, I would es que este evento sabía que iba a ser the Smithsonian National Air and Space Museum. Thank you for having me. But this makes a lot of sense. I saw during the trailer there was a collaboration between the Smithsonian National Air and Space Museum and Flight Simulator. Here we are at the National Air and Space Museum. So let's talk about that collaboration. Tell me more about that. Well, Jorg and I have been talking for more than a year. He was looking for me, and it turns out I was looking for him to ask the same question, which was, don't you think that our organizations have a lot in common? Dedicated to bringing flight to everyone, I was looking for the Spirit of St. Louis, which is in the Smithsonian ever since 1928, and the Smithsonian was great. Oye, pues un Van Simulator estaría bien, ¿eh? Scan, which is what we'll feature in the 40th anniversary. Si fuese creador de, seguramente que ya exista. Pero que si fuese creador de videojuegos, programador, haría un Van Simulator. And Microsoft celebrating its 40th anniversary. It's a match made in heaven, and there's lots of things we can do. Yeah, authenticity, accuracy, access, it's all there. We're hoping los juegos muy largos no me los suelo pasar solo, como el Elden Ring. The content that we initially collaborated on. Resident Evil sí me lo suelo pasar en directo. Los de Last of Us no los he pasado en directo. Aircraft in this center are already in the simulator. Maybe we can jump in with both feet and do more in the years to come. Lo siento, no sé qué has puesto. We'll go crazy. We'll put the space shuttle in there. Oh, that sounds amazing. All right, you guys have never been here before, no, right? This is my first time. All right, so keep your eyes peeled, stick together, and Jorg, I've got something special for you right around here. Perfect. Check this out. This is my favorite plane, the Junkers Ju-52 3-motor. Al millón de suscriptores, Eduardo. And that is an awesome el OnlyFans me lo hago, no tengo un millón. Planes around here. It makes me ask the question. Me queda muy poquito, ¿eh? All of them in Flight Sim?
Maybe not all of them, but we hope a lot of them. In the 40th anniversary that comes out this fall, we already have 3. We have the Wright Flyer, the Spirit of St. Louis, and the DC-3. And we hope to get a few more. As Nick and I were talking, there's a lot of things we could do. Yeah, we started with the most iconic ones, and who knows? There's no lack of opportunity. You know, I keep saying amazing because this place is amazing, and just like Flight Sim, it just keeps going. So what else is happening? It does seem like we're going supersonic, like the Concorde here. We've been doing a major update ever since we launched, every month since August 2020. And just today, we're actually launching World Update 10. And guess what? Tell me. It's the United States. And it's huge. We have a dozen cities, a new high. Simulador de preparar un sándwich, no. Simulador de hacer sopa. And as always, it's free. And simulador de hacer sopa. Existe, de cortar el césped, existe. Y de hacer cerveza. That's also launching today, and it's a great coincidence. It's actually a huge coincidence. Es muy difícil subir después de los 100.000, sí, before bastante. we met, but it's a great example of how much we already had in common. So Jorg, what can we expect the rest of the year from Flight Sim? We have a ton of great things coming up. So today is World Update 10. We have 2 more World Updates, one in August and one in October. And then in November, we have the big 40th anniversary edition, which will be an absolute delight for anyone who loves aviation. Okay, that 40th anniversary edition. Tell me more about that. Yeah, so we're celebrating by bringing back some of the planes from the old Sims, like from Flight Sim 10, 9, 8, even before that. And sí, guarda el clip, no voy a llegar some of the old missions, and we're bringing back some of the airports that were in those editions. So it's a real celebration of the franchise. So this celebration is not only of the franchise, but the past as well. And we're also adding brand new things on top of it, like that the community really wanted. For example, helicopters. Sobo wrote a brand new fluid dynamic system to make all that work. And then we're adding gliders, which is a completely different way to experience the planet. It's just you and the wind. Right. And then the last one is we're bringing, it's the biggest deal for simmers, a brand new OnlyFans Simulator, tío. 10 from Airbus by a brand new partner called Inibuild, a great development team. In fact, of the 10 planes we're bringing, most of them are created in collaboration with parties. So it's a really cool way for us to integrate with the creator community. Now, con algunos de los miembros habituales voy a hablar. If you already own Flight Sim, the 40th anniversary edition is a free upgrade. This has just been an incredible experience, seeing all these planes and going through the history and everything that's come in the Flight Simulator. I mean, thank you so much. Thanks for coming to DC. Paris, thank you, Nick, for the great collaboration with the Smithsonian and for kicking off. Mi micrófono bajo, supongo. It's been wonderful. Thank you so much. Yeah, thank you. Lo bajo un poco el evento si queréis, tampoco. Pues es que no sé, Paz, porque no se puede. Today was a good day, but now I have a need for speed. Mi familia es la única que ve mis vídeos. I'm headed to the danger zone. No, por lo menos tu familia ve los vídeos. Estamos aquí para disfrutar del mejor día de mi vida, el día de la Xbox, que estoy muy el emocionado. FanFest. ¡Al que no me han invitado! Just yesterday to be here in FanFest Xbox, and I'm so excited. Estamos aquí en Madrid para ver nuevos juegos como Starfield, que yo personalmente le tengo muchísimas ganas. Me ha encantado y no me lo podía perder. La Mimi. Único. Why gaming? Just a passion. Son experiencias únicas. Me ofrecen algo que no encuentro en otro lado. Nos ponen el de España. ¡Españita! ¡Españita! ¡Ole! Lo que te digo, es como una familia para mí. Me ha parecido genial y un cierre para un evento así maravilloso. Just the passion that people have. Muchas gracias, Eunir, por esos $10. Ahora es un directo de Silson y también, aparte de OnlyFans, hazte un fin de se te quiere, David. Muchas gracias, Eunir. Grande. Muchísimas gracias por esos $10, Eunir. Grandísimo. Haré directo de Silson seguramente el día que se ponga a la venta. Bueno, en Game Pass. Like Microsoft Excel. Right, you're a bounty hunter now. You gotta help me rescue my friends. They're Gatlians just like me. No he ido, Pablete, no, a mí no me han invitado, tío. Vamos, tampoco eché la solicitud para poder ir, High on life.
pretty insane. There's a lot to talk about. Let's dive in. So Justin, you're typically known for working in animation. What brings you into the world of games? Why are you in the world of games? El año que viene a ver si. I'm obsessed with games. A ver si. Have been my whole life. Always had ideas, always had, you know, things I would love to make, but just never thought I could ever step into that arena. Ya se calmó el chat un poquito. I lack all the skills needed. You don't know how games work. Other than like creative direction, creative ideas, like other than that, I lack all the skills to execute. But that's why. ¿Cuántos David hay en el chat? El multiverso, es verdad. Like to be able to have an idea like that and let it. ¿Cuántos David hay en el chat? Es verdad. And to be able to be creatively free. I wanted to make games that I wanted to play, and that was sort of the spark that just lit the fire of Squanch Games. And then we shipped Trover, David, ¿te gustaría casarte conmigo? No le digas a tu chica. Esto es algo privado. On this absolutely dream game. This is Madre like mía, a real ¿cómo estáis, legit swing at like a proper, you know, like we're indie, but like this is like our AAA, like, or is it triple I for indie? We're triple I. Yeah, this is a triple I game. So the story of our game mostly follows like Earth being invaded by this evil criminal cartel of aliens who come in and kidnap humans and start selling them on the black market like they're drugs. And you're the one human who has to team up with the talking gun and stop them. ¿Te ha contactado Dross por tu parecido? No, me encantaría que pasase. Like, Pero no. Opens the portal door to that world that they're in. Me encantaría que algún día. Can you tell us a little bit about the worlds of the game, Me dijese algo Dross, the game, the visuals? Yeah. So we spent a lot of time kind of constructing and creating these awesome alien worlds. Myself and Mikey Spano, who is our art director, him and I worked like a ton on the sort of art direction of the game. He really kind of landed in this space, which was kind of Blade Runner meets the Muppets. So we're trying to capture that feeling with all of our characters. El domingo fue solo para anuncios. And then each world is its own kind of unique flavor, right? I think some of the ideas came from very kind of core thoughts. Like we want to have an awesome alien, like drug-dense spa on an asteroid. Un nombre muy what sexy, makes me really excited is the sort of really clear and like it's almost deceiving. Y no es porque yo lo tenga, right? Save the Earth, humans or drugs, talking guns. Ta-da. So Alec, who are es la mica de la irreverencia. The guns are these talking alien Gatlians. They're all shaped somewhat like. No tengo ídolos en YouTube. Creo que los but they've evolved to be YouTubers gun-like in their own way. No deberíamos tampoco de ser ídolos, tío. Gatlians, each has their own personality, their unique set of abilities, and you're going to be rescuing them from this evil alien cartel, and together. Somos personas que estamos aquí para entretener, informar, haceros pasar un buen rato. Pero tampoco tenéis, no está bien tampoco que idolatréis y que adoréis como si fuesen seres de luz a nadie. Realmente. Bueno, y hay artistas que llevan muchos años que sí les puedo tener como idolatrados. And sometimes you can unlock the guns in a different order than another player has. So when you go back through este juego tiene buena pinta, you see things that you would have been able to access if you'd done it in the other order. And you can come back. That's a huge one. Tengo ganas de ser divertido. Crazy good game that sounds amazing. Why should people be excited to play it? As a studio, we are attempting to bring A-level comedy into video games. Something I love about Squanch is Stray, sí, lo quiero jugar en directo. directo. A lot of effort into things that a lot of other studios wouldn't even bother with, like a single small joke that 5 players might find. Well, now I can. I love that stuff. I love like edge casing and like. That's what makes you remember a game. ¿Por qué a tu canal le pusiste Behind the Games? Dice Chucky Games, porque tiene una canción que se llama Behind the Glass con mi banda y de ahí vino. It's almost like watching TV, but the viewer is able to reach into the TV and poke a thing, and the character has to respond to that. And there's so much fun to be had for the most part. You can skip it all. We worked really hard on it. If you want to skip it. Eres mi desinformador favorito. Abrazo. Un abrazo, Dar Falcon. Yeah, if you're like a big dummy and you don't want to play the game at all. Te has perdido hace un rato una lluvia de. Be upset. Una lluvia tóxica, tío. Pero tú eres mi ídolo, te me has caído, David. Se va a llorar mientras come una dona. ¡Oh! Te va a poner la cosa tensa.
¿Sabes tocar el bajo, la batería? Aparte de cantar la batería. No sé si me da nada mal. No sé programación, Giovanni. No podría nunca participar en un videojuego. The Texas Chainsaw Massacre. En Game Pass. Suegro desde el primer día en Game Pass, Pentiment is a narrative adventure game set in 16th century Bavaria, which is part of the Holy Roman Empire. You play a character named Andreas Mahler, who is an artist working at a Benedictine abbey. He gets involved in a series of murders and scandals, tries to unravel them over a period of about 25 years. The name Pentiment, it no te preocupes, Darfalcon, pero ha estado el chat movidito, paintings in which there's an older painting. Me encantaría que cantaras. En otra ocasión yo canto lo que queráis. And if you scrape away the top layer, you see what was left behind. A mí el Pentiment este significance, obviously you're playing a painter. Me parece un juego muy indie, pero muy indie de bajo presupuesto, tío, no sé. Igual me equivoco, es un juegazo, pero me gusta más el apartado sonoro que el estético, tío. Narrative-driven games with really distinctive art styles, I was inspired to make a historical game that focused on the unique art style of the early modern period that was really driven by the relationships between characters and the stories that played out over time. Hannah Kennedy was really integral to defining the art style of Pentiment, especially blending the late medieval illuminated manuscripts with the early modern woodcuts. Mind Traveler se llama. Yeah, so there's a lot of major points to solve and kind of marry between wanting this to be true to the history, un videoclip que se llama Behind the Glass. Source material that we were referencing as far as the narrative, but also thinking about the types of games ¿Sabrá si Project Eevee saldrá para Xbox? Pues Antonella, por ahora no. From the beginning, I knew that I wanted to portray a community that changed over time, which meant that characters are changing over time. That's really the focus of everything. The buildings do change, but really it's the characters where you see all the crazy stuff happen. Kids that I had become attached to because it's a 4-year-old, and we designed them to be a 4-year-old, and then they're getting married, and then I felt a weird like emotional reaction to that because I'm like, oh, baby's all grown up. I think the 16th century has always been really interesting to me because it was a time of such social upheaval in Europe. De los que pusieron en el evento que me llama mucha atención. I think when we look at social change in the past, it seems like it's a thing that always happens outside of our time. But right now, I think we're maybe more aware of social change is happening constly. And people are always struggling with it. It's always a difficult process. ¿Qué disfrutas de hacer aparte de jugar a videojuegos? La música. People from the past, we can see that even though the setting might be different and the specific issues might be different. Me encanta comer, tío. Tengo un espíritu de obeso. Oye, os toca agradecer muchísimo el apoyo en Superchat que habéis hecho hoy, Anda, y que les den a todos los haters, tío. Habéis apoyado a muerte. Es que de verdad que os lo agradezco un montón, Este es el juego raro de cojones. Es muy raro este juego. With As Dusk Falls, what we're trying to do is to make a brilliant interactive experience for anyone who loves brilliant stories. Es multiplataforma el Project Eevee, pero no tiene ni siquiera exclusividad temporal. It's also a social experience and about sharing these stories with Pensaba que tenía exclusividad temporal. I think we should stick to the plan. Yeah, stick to the plan. I took my inspiration from TV shows, prestige shows like, you know, Breaking Bad, Fargo. I really love Dog Day Afternoon. Es un juego muy bizarro, rarísimo. It's such a wonderful sí, es raro, sí, pero bueno. Tiene su personalidad, tío. When you write for interactive stories, it's all about the stakes. You want voy a ver lo del Street Labs, el por qué no ha saltado. Everyone will remember from the chapter they played, but also you weave in the smaller stakes. Se podrán jugar de 8 personas. Relationships. Are you gonna stay married? When you lost your Son como imágenes estáticas que van
The game deals with very mature themes that you don't normally find. Está en directo hablando en contra de Xbox. Bueno, ahora se ha calmado, Vale, Joker, puede ser que se haya ido. Ha puesto 500 pavos a que cagas bombones. Es lo más bonito que me han dicho hoy. I think you should at least listen to what I have to say. Jesse Cruz, lo más bonito que me han dicho hoy. It's mainly structured around a hostage situation in a motel in the middle of the desert in Arizona, so it's a pressure cooker. You want your wife to live? Answer and do exactly what I say. Book 2 takes another approach entirely, and it's a chase across multiple states in the US. There's nowhere else to run. As Dusk Falls is an interactive show, but the important part here is the word interactive. The players are very much needed to tiene que ir la olla, tío, al Streamlabs, cosa on mala. their journey and decide what's going to happen to them, help them grow and change. It's not like there's one golden path. There's so PS4, PS5, Xbox One y PC. You can replay it and then you get to like different multiplataforma and different ending, and you salvo feel like Switch. you're actually achieving something and shaping the story and also the character. Some of your true self comes out into that thinking. I don't know, what would you do? A mí me da igual los haters, And me voy muy contento when igualmente. you play, we tell you about your playstyle, and it reveals something about the player Cago themselves, bombones y orino and the way they interact with the others that they played with. agua de rosas. I think for me, one of the really important things Agua de rosas, was that this art style could tell lots of different types of stories. We want to take really beautiful, sort of subtle facial performances, really strong dramatic moments, and just really represent that, such that every frame is a painting. Me gustaría comer comida mexicana de verdad, Eduard, porque aquí no se puede. El domingo había alguien que reclamaba por entrevista. Ahí tiene, señor servido. Y Antonio, literal, ¿De qué bando son más haters? ¿De Xbox contra mí? De PlayStation, los que van contra mí. Porque se piensan que yo soy anti-PlayStation. Y como se piensan que soy anti-PlayStation, vienen contra mí y dicen que yo odio PlayStation, que si no sé qué, que si soy un hater, y yo sí, claro. Por eso, ¿será que no se han visto mi análisis del The Last of Us 2? ¿Verdad? Ni del God of War. Ni han visto mis directos pasándome enteros juegos de PlayStation. Pero bueno, se generaliza el que este hater es hater y te llaman hater, pero el que me conoce sabe de sobra que ni mucho menos. A mí los exclusivos de Sony siempre me han atraído más que los de Xbox, lo he dicho siempre. Let's check out what mysteries, adventures, and, of course, slimes are waiting for us in the new, vibrant world of Slime Rancher 2. Es verdad que en España se come mucho calamar en la costa. Bocadillo de calamar es algo típico. Chochuaman. Pero si antes tuviste una Play que una Xbox, hombre, claro. Y la primera Xbox no la tuve. La One tampoco. Yo llevo sin tener una Xbox desde la 360. Que volví a Xbox en esta generación. Porque estuve jugando al Game Pass en PC. David nunca se ha pasado un exclusivo de Sony, es puro postureo, claro. Es postureo. Panelados a todos, a mí también, por si acaso. No va a salir Starfield para Play 4. A la saga completa de Jack and Dexter, pues, hombre, no creo. Juegos antiguos no creo. ¿Por qué de las sofás parte 1 vale 80 euracos y el remaster 20? Porque Sony quiere sacar dinerico. He averiguado y el Project Eve va a ser exclusividad temporal. Eso es lo que tenía yo, lo que pensaba yo, Antonella. Pero ha dicho Frank que no sé. O a lo mejor es multiplataforma, pero tiene exclusividad temporal. Y mira, aquí tenéis un poquito. Este juego pinta divertido, tío. Yo juego, espero con ansia jugar ya al Xenoblade Chronicle 3.
Es lo que más ansias tengo por jugar ahora mismo. El Slim Ratchet. Rancher. Slime Ratchet. Pues no han hablado de Kojima. No eres el único que le llega mucho hate de fanboy. Incluso sale guay. Por eso tomo un descanso de hacer vídeos últimamente. Es que Alex está últimamente insoportable, tío, el ambiente. ¿Qué tal se ve el Xenoblade en modo portátil? Depende de cuál. Este va en Game Pass de día 1. All right, time to get going. First trip in a while. Larry. This in here. Australia. Passport. I need a passport. Where's my passport? Passport. No. Que no, Chucky, que no voy a jugar a la saga Jak and Daxter. Si sacan uno nuevo, sí, pero los antiguos no. Where's my Uber? All right, let's go. Let's go. Mi saga favorita de Xbox son los Gears. Welcome back to Melbourne. It is so great to be here in person. Get ready for the showcase. Están poniendo ahí los... Este año los World Premiere narrados. World Premiere. Pero bueno, Antonella, eso fue un lapsus que tuve. Sé perfectamente quién es Ratchet & Clank y quién es Jak and Daxter. Simplemente me confundí porque me salió. Porque son una pareja de un exclusivo de Sony y en vez de decir el nombre de uno dije el de otro. No por desconocimiento, sino porque fue un lapsus y ya está, tío. Pero vamos, que algunos, tío, tuvieron con eso para hacerse hasta manualidades en el servicio, ¿eh? Cuidado, tío. We are so excited to tell you all about Forza Horizon 5 Hot Wheels, the first expansion for Forza Horizon 5. So, Mike, mira la expansión de Hot Wheels decided to bring Hot Wheels del to Forza. Forza Horizon 5's Mexico. Our fans have been telling us for years about how much they loved Forza Horizon 3's Hot Wheels expansion. So we've been waiting for the right time to bring everyone another. Ahora salen los subtítulos abajo. Forza Horizon 5 presented the perfect opportunity to bring Hot Wheels to life like never before with the power of the Xbox Series X and S. It really does sound like the perfect time for Forza Horizon and Hot Wheels. So I'm wondering if you can tell us a little bit more about what to expect being Exacto, in quien tiene boca se equivoca. No pasa absolutamente nada, tío. You travel to the clouds above Mexico to visit the Hot Wheels Park, which is comprised of over 200 Porque son dos sagas de Sony con dos personajes y se me cruzó el cerebro por el deseo más bien de ver un Jak and Daxter más que otra cosa y me salió, tío. La gente es muy mala, es muy capulla aquí en esta plataforma, ya lo sabéis. Como te confundas con algo así, ¡oh, un poser! No sabes lo que es uno y lo que es otro. Y la gente empieza a decir las tonterías de siempre, ¿no? Solo porque te confundas, porque tengas un lazo, pero bueno. Saludos Gerardo y Ángel. Soy de Play, estoy ansioso por jugar Starfield y mi PlayStation 5. Pues sigue esperando. Sigue esperando, ¿eh? El Starfield en tu PlayStation 5. Espéralo. Que ya llega. No, si no he dicho que sea de mala onda, hombre. Qué buena pinta tiene este, a mí me gusta mucho de esta... Me impresiona mucho esta expansión, ¿eh?
where the Horizon Festival is suspended among a web of Hot Wheels tracks. Recuerda como un puto Mario Kart, tío. Es como un Mario Kart, tío. Una senda arcoíris. Me recuerda a la senda arcoíris, tío. During the main game's initial experience. And how are people going to be able to use Event Lab in Forza Horizon 5 Hot Wheels? So in Event Lab, you'll have the freedom to design, build, and share Los primeros, using the new Hot Wheels Creation Kit. That's over 80 new track and stunt pieces that instantly snap together thanks to our new building tools. You can then share your creations with the entire community for players to discover and play. We are anticipating our community building an ever-evolving catalogue of new player-created Hot Wheels events that everyone will enjoy. They all sound absolutely incredible, Mike, but I'm going to ask you the most important question in the room. Sí, que sois muy grande, sois muy buenos, tío. Yes, so we have 10 ¿Entendéis que hay días? Pues hay días. Y ya está. Llevamos muchos días aquí haciendo directos, Me estoy despellejando, si me vais a hacer así, es porque me ardí el otro día en un concierto y me estoy literalmente... Me estoy cayendo a pedazos. The most extreme tracks we've seen yet in Forza. So we've added some new extreme track toys and hypercars to go with them. That's fat. I want to call out the Hennessy Venom F5 and the Model 100 GT3. Their speed Pero este es el de se podrán lanzar bananas. So we know Forza Horizon 5 fans naturally love co-op, so how is that continuing in Hot Wheels? So, in a first no he tenido tiempo, José. Los he instalado. From the very start of the experience in co-op. Los tengo aquí. Los he instalado. Moving your way up pero no he tenido tiempo todavía de iniciarlos, tío. Until you unlock the extreme speed of X-Class and become he instalado los 3 juegos con la actualización de Sion para poder jugarlos después. He pensado hasta grabar un vídeo, pero ya es que se me va a hacer muy tarde después de esto. Absolutely love that. Final question now though. Siempre los 10 primeros minutos de cada uno. Podía grabarlo. Releases on July 19th on Xbox Series X. Cuidado este verano con los wifi de los hoteles, no, tranquilo, José, que no me voy a conectar a ningún wifi. Mike, thank you so much for joining me. This has been so much fun and I cannot wait to play. David, si te canto tatuajes de agua. Sí, sí. All Guys. Perfect Dark. Perfect Dark. No esperes nada de Perfect Dark. Hasta año que viene, por lo menos. Hola, José, ¿todo bien? Música clásica. Muchas gracias, Israel del Ángel, por ese superchat. Muy buenas a todos, Behinders. Recuerden que el mundo de los videojuegos es para disfrutarlos, no para pelear. Sobre cuál consola es mejor, David. Saludos. Muchas gracias, Israel del Ángel, por ese superchat y por todos los superchats, por todo el apoyo que me estáis dando hoy. Que siempre que se llena el chat de hater me dais mucho cariñito y os lo agradezco un montón. Mira, los trajes del jefe maestro y de... Now, onto our next block, pun intended, of course. Minecraft Legends is the action strategy Minecraft Legends, tío. You never knew you needed. I'm here with Dennis Rees from Mojang Studios, who has just released the world premiere trailer of Minecraft Legends. Dennis, welcome to the show. Thanks for having me, Malik. So happy to have you. El nuevo Minecraft. This is a really exciting time for the team. Let's talk Minecraft as a whole, though. That game, I have nothing to back this up, but I feel like everyone on the planet's played Minecraft at this point. But that wasn't enough for you all. You all went and made Minecraft Dungeons, and now we're moving on to the recently revealed Minecraft Alguno, este es un troll. ¿Alguno sabe si el Breath of the Wild saldrá este año en PlayStation 5? ¿Sería que ya se acabó la exclusividad temporal de Nintendo? Well, we are so excited to finally be able to talk about this game with the world. We've been working on this. JFAP, eres un troll. Minecraft Legends is an action strategy game. Pero por lo menos eres un troll gracioso. Por lo menos eres un troll gracioso, tío. Ojalá todos los trolls fuesen graciosos. A great company that understands strategy. Muchas gracias, Wick. And so that's when we reached out with Blackbird Interactive. And in doing so, we were able to create an experience
that is welcoming for people who may have not played Minecraft, but also people who have. And I mean, you've seen the trailer. It's about going and traveling through these beautiful biomes. Los mismos haters de estos son los que están en Twitter llamando tóxica a la comunidad de Xbox. Familiar yet still mysterious. And so as you explore these lush biomes, you collect resources, and then you use those resources to build defenses from these dangerous but very cute piglins. Voy a comprar la VR2. In those offensive, you're able to fight them back. Voy a comprar la VR2 de PlayStation. And you know what? Lo tengo decidido que la voy a comprar. Porque quiero jugar al Call of the Mountain, del Horizon sí o sí, y porque quiero jugar al Resident Evil 8, al Village VR. Así que me las voy a comprar. Las VR2. No tuve las 1, pero a las 2 le quiero dar oportunidad. Vivo íntegramente de YouTube, sí. Well, really, it was many years ago, as a group of folks at Mojang sitting around talking about what game genres they really enjoy. And action and strategy were the most popular ones that came up. And so we started to think about who we could partner with to build that experience. And that's where we came into Blackbird Interactive. And that was back in 2018. And, the project was... Llevo un día complicado, Sergio. And interesting. Tenéis que entenderlo, tío. Que somos personas, tío. Hay días que son complicados. On 2018, and you look at the shirt that Jens Berenstain was wearing, you'll see a graphic on there, and it's in the shape of a badger head. And really, that was meant to be for years forward, which here we are now. Pero estoy pasando bien porque estoy hablando con vosotros. Por el chat, Would you say that Minecraft Legends fits in the overall? Estoy hablando con vosotros por el chat y me lo estoy pasando bien, pero el evento es aburrido con ganas. Always growing and expanding, and if it's not from our partner communities, then no se termina la exclusividad del dios de la guerra. Lo quiero en mi Switch. Minecraft Dungeons. That's a great Creo que se termina en verano. And we built this dungeon crawler experience in the Minecraft universe. Se termina en verano. And players love it. Faltan 20 minutos. And with Minecraft Legends, we're trying to do something similar, really. And here we're going to introduce a narratively driven campaign. Me molaría, pero es que no tengo dinero para todo, tío. And a lot of other things that I'm not ready to share right now. Dennis, I thought we were friends. You can share it with me and everyone watching. Espero que Banjo 3 Remake salga para PlayStation. Si Sony compra Activision Blizzard y Rare, claro que sí, Nicolás. It's coming de hecho, ya los ha comprado. 23 on PC and console on Xbox Game Pass. And if you want to know ¿Cómo viste el nuevo DLC de Village? Me encantó. Twitter, el de Rose. Or jump on Minecraft.net. Dennis, I'm so excited to jump into Me gustó mucho el evento de Resident Evil. Thanks for having me. Te hubiera sentido el evento del domingo separado de este, totalmente. Este evento es muy soporífero. ¿Qué opinas de que cobren tantos impuestos? Pues hombre, pues de que cuando acabes que me llega la declaración de la renta, Hacienda me pone con el culo en pomp y me dice, ven aquí, que te voy a decir una cosa. Tómate unos días de descanso, soy autónomo. Joaquín, no sé cuál es la palabra descanso. Llevo unos días de vértigo, tío. ¡Ya funcionan los superchats! ¡Ya funcionan los superchats! ¡Mira, ya funcionan! ¿Alguna vez te pasaste Nier Automata con su final verdadero? ¡Ya funcionan los superchats, tío! Hola, muchas gracias, New Luden. Y has inaugurado de nuevo que funcionen los superchats. Otra vez. Vuelven a funcionar. Me he pasado Nier Automata. He visto tres finales de Nier Automata. Creo que el bueno lo llegué a ver. Creo que el E lo he llegado a ver. Autónomo es un decir, no es un decir. Soy autónomo, pago autónomo y me sablean cada mes. Vuelven a funcionar los superchats, tío. Pero los de antes no los puedo poner para que vuelvan a salir en pantalla. ¿Qué te parece Xenoblade Chronicle Definitive Edition? Un juegazo, tío. Me parece un juegazo. Imagina que el juego de Kojima Silent Hill. Os digo una cosa. Se llama Overdose.
hay un tema de Silent Hill 2 que se llama Overdose Delusion. ¿Os imagináis? Que es un nombre en clave para Silent Hill. Esto es una teoría conspiranoica mía, ¿vale? No va a ser así, pero molaría. Pero molaría. I'm joined now by Sarah Bond, who leads the gaming ecosystem organization here. Este año no hay E3. Sarah, it's so Evidentemente, no, mira, ahí está Sarah Bond. Papetona. El año que viene sí va a haber E3. Super excited for this conversation because, as we know, game creators are crucial to Xbox's success, and whenever you talk about them, it's with such. Muchas gracias, Iván, por el superchat. No sé si saldrá o no saldrá porque están tararas los superchats hoy. Salen cuando quieran. ¿Recomiendan Mario Striker? Lo están masacrando. Es muy buen juego, pero sobre todo para jugar en multijugador, tío. Sobre todo para jugar en multijugador. Where gaming really comes from is it starts es lo que más lo with recomiendo. a creative idea that they choose to put into a game that we all get to experience and enjoy. And that's Y really luego por aquí Cristian Hernán, cacho otro superchat, te entiendo. Yo soy independiente, que es lo mismo que autónomo. No tenemos casi descanso. Trabajo 14 horas diarias de lunes a sábado. Ánimo y saludos. Muchas gracias, Cristian. Es jodido, tío. Es jodido. Muchas gracias, Mega Iván. Es muy jodido, tío, ser autónomo. Yo, estos últimos días está siendo una locura, ¿eh? Vosotros no sabéis la de horas que llevo aquí sentado. Hoy he decidido no subir vídeo y hacer el directo porque digo, como subo vídeo y haga el directo me peta la cabeza. Porque yo los vídeos que hago los edito, tío. Los edito todos. Me tiro mínimo un par de horas por vídeo, tío. Project Moorcroft. Más los eventos y los directos que he tenido estos días. Recopilar información y demás. Llevo unos días de loco. Tiene sentido tu teoría de esto porque Silent Hill pertenece a Konami. Bueno, pero lo puede trabajar un estudio externo. Igualmente. David, los de Xbox hace unos días odiaban a Kojima y ahora lo aman. Bueno, y los de PlayStation, como tú dirías, ¿no? Hace unos días lo amaban y ahora lo odian. Actitudes gilipollescas y absurdas, ambas. Si te gustaba, te tiene que seguir gustando. Y si no te gustaba, pues te tiene que seguir sin gustar, ¿no? Pero bueno, oye, cada uno. Cada uno sabrá, tío. Son actitudes que son absurdas. No aguantan nada, el pibe que vive en casa de sus padres. Me gusta tu contenido, me gusta la buena onda que le das, vamos, que no te caigan. Ernesto, nunca. Nunca. Venga, Nova. ¿Crees que añadan modo historia a Mario Strikers? No creo. Un abrazo heterosexual, un abrazo, Christopher. Parece una charla con Sub más que un Suzuki de Xbox esto, ¿eh? Parece una charla con suscriptores. No le estoy haciendo caso a Sarabón, ¿eh? ¿Editas tus vídeos? Creí que solo picabas un botón de Stream Deck. Sí, hombre, claro. Claro que sí. Y picando un botón de Stream Deck, de la Stream Deck, puedes poner música, puedes poner vídeos, puedes poner transiciones, pues todo, con un botón de la Stream Deck, ¿no? Todo con un botón de la Stream Deck. Con la Stream Deck a veces cambio de escena para hacerme algún zoom. Pero no se puede hacer todo con la Stream Deck, con el Stream Deck, es imposible. ¿Cómo voy a editar un vídeo entero con el Stream Deck, tío? Tengo que meter edición.
En unas más, en otras menos, pero tengo que meter edición siempre en todas. Y la voz siempre la paso por el Audacity y le pongo un filtro. Joder, si hubiese un botón que hiciese todo eso, sería la hostia, ¿eh? Me encantaría, en plan de pum, y se edita solo. Talk to people, meet people, connect with people. Just how you and I connected, actually at an industry event, which we met at, which was super fun. You know, build that network and that connectivity because it's so critical in every industry, but I think particularly in gaming, right? You know, go to industry conferences like GDC, meet people, learn, try that out. And if you're interested in making a game for Xbox, you can actually go to github.com. You can actually download Lo que es cachondos como el de Luigi Moni, ese me and encanta. get started. And once you have a game concept, you can also submit it online through ID@xbox.com. And then you can self-publish to Xbox, which is another great way. And of course, if you actually want to get involved in the industry, all companies are great, but I highly recommend you check out coming to work at Xbox. Ya casi 1000 likes, es verdad, faltan 20 likes para los 1000. So, Sarah, thank you so much for joining us today. And also, thank you to all the viewers for tuning into Extended. We've heard from so many amazing developers on today's show. Now, before we finish, is there anything else you'd like to share with us? We were talking earlier about the importance of people being able las to tell their películas con ese story botón. through a game and how incredibly Supongo que se referirá a que parte de la edición la hago con el Stream Deck, pero no se puede editar un vídeo entero si lo quieres hacer con transiciones, con cortes y demás, no lo puedes hacer con el Stream Deck, porque yo hago cortes en los vídeos, no sé si os habéis dado cuenta. Que yo hago cortes en los vídeos. Yo si me confundo lo corto. Si hay una respiración, así la corto. Para que el vídeo sea lo más ameno posible. Para que esté lo más comprimido posible todo. Y no haya respiraciones, repeticiones, confusiones. Trato de hacer así y comprimir todo lo que puedo de la información. Las capturas de movimiento. Disculpad si no paro de chascar, ¿eh? You know, Al que quiera ver esto. recognizing that team is Ukrainian. Mira, ya hemos pasado los 1000 likes. In Kiev, looking at that story and what they were showing Un abrazo, to the José. world just feels entirely different and far more José poignant Miguel, un abrazote. and visceral to me. You know, this is a team who's talking about their culture, talking about fighting for the existence Este evento of yo me lo esperaba being así, tal a cual. people, of having their own language. And now we all, as a world, have gotten to see how tenuous that, in fact, is. Eso lo he hecho con el Stream Deck. It's an honor, frankly, to be part of this industry and Esto to también have lo hago the con el Stream Deck. opportunity to uplift their voices and to let their story be told through a gaming experience, especially knowing what we know Han now mostrado más de lo que ya about the mostraron. situation in Ukraine. And as part of that, they actually shared with us something that they wanted us to share with all of you today as part of the Estamos 1020 likes y 1020 espectadores ahora mismo. Se ha ido mucha gente, evidentemente, porque el evento es lo que es y mucha gente no lo quiere ver. Pero estamos igual de me gustas que de espectadores. Curioso, ¿eh? Hay más me gustas que espectadores ya. ¿Qué coño? Recuerdo el año pasado que nos quedamos hasta tarde en un evento y casi nos dormimos. Hostia, el id @ Xbox. Muchas gracias. Ese. Lo único que me divierte es David hablando, qué joder. Tienes un equipo detrás, lo sabemos, sí. Tengo por la producción. ¡Producción! Ponme el vídeo de Phil Spencer, producción. Yo me alegra que lo veáis por mí, ¿eh? De esto no creo que vaya a hacer ningún resumen, ¿eh? No hay mucho que resumir. Це переноска для мого кота, який загинув ще в перший тиждень війни. Виходиш вечором, сирена, виходиш днем, сирена. No, JFab. Днем ще работать надо. Nintendo Поэтому особо не ha ganado la generación pasada y la siguiente. Це моє Puntualizo. робоче місце.
Вже третій місяць я живу і працюю в коридорі. Зі мною живе одноокий пес, врятований з-під обстрілу в Гостомелі. David, Kojima y Konami terminaron muy mal. Bueno, peores cosas han visto, ¿eh? Hazme caso. Cosas más raras han visto. Так работает в перерывах между сиренами. Donela, créeme que cosas más raras he visto, ¿eh? Світ ще побачить, наскільки в нас класна культура, і в тому числі наскільки Nos quedamos con ganas de Gears Marcus Collection. ¿Quién sabe si no Меня funciona? зовут Александр. Я являюсь сотрудником компании JST. Haz un vídeo de resumen de los bans, hostia. Я смотрю Entre Twitter y YouTube боевых действий. he podido banear hoy, no sé, Мне близкими. 50 personas. ¿40? ¿50? Это непередаваемое, ужасное чувство, когда ты не знаешь. Vi Redfall en HD después del evento y me gustó 10 veces más. Todo se ve mucho mejor en HD. Y el Starfield se ven algunas cosas impresionantes. El interior de la nave se ve espectacular. Розробник Сталкера. Ніколи не міг уявити, що в 21 столітті в центрі Європи може статися повномасштабна війна. Joder, ¿no? Комьюнити-менеджер проекта Stalker 2. Весь двое в руках защищая свою украино российскую. El tipo que quería más entrevistas debe estar a tope. Наративний дизайнер гри Stalker 2. Після перемоги я до неї повернуся. Побачимось на релізі. Слава Україні! Tu transmisión del evento de Nintendo va a ser épica, teniendo en cuenta tus reacciones. Buf. Y en espectadores, tío. Yo espero que se vaya a desplendolar eso. Cosa mala. El 29. JG. No se ha confirmado, pero es casi un hecho la fecha. Last question, Dr. Dallin. Are you sure the El evento de Final Fantasy, zone ¿verdad? is really enough? If a powerful emission were to occur, we would listen. The zone has remained David, Rusia está persiguiendo al autor de Metro por tuitear contra la guerra. established the most advanced institution in human history without first guaranteeing its safety. As the head of the Giovanni, Nintendo no baja los precios porque no dejan de vender. or circuit for short, I believe the wonders that we will bring to the ¿Por qué world Rockstar te vende GTA otra vez a precio de novedad? How big are these risks Por lo mismo. exactly? The zone reveals a whole new world. Se ha posicionado con lo de Ucrania, sí. We can stick with the old one, fearing change. But tell me, do you want our Mi novia se quedó descendants to dormida. remember us as cowards, or as those who dared to venture forward Es to que cuidado, better humanity? Pero bueno, ya sabíamos lo que había también, o sea que... Es que cuidado, que duro lo de Stalker, ¿eh? I remind our listeners that a similar incident happened in our region quite recently, ruining homes and livelihoods. Esto que va a ser una especie de gameplay aquí. However, city officials urge people to No han anunciado nada de calm, gameplay. assuring them the situation is totally under control. Que todavía hay gente que se quejará de que se retrase este juego, ya. ¿Qué le vamos a hacer, tío? La gente, tío. Ya sabes cómo es. Eres el vocalista de Bullet for My Valentine, ya me gustaría a mí. Se terminó. Se terminó. Se terminó. La historia. Pues nada, gente. Oye, que hasta aquí hemos llegado, que sinceramente, a pesar de que hoy el chat ha estado... Ha habido momentos que ha estado un poco tóxicos,
Os tengo que decir que os agradezco un montón el apoyo. Habéis apoyado una barbaridad hoy. Os lo agradezco muchísimo. De verdad. Y de verdad. En serio, muchas gracias por el apoyo. Y el evento ya sabíamos lo que era. O sea, que tampoco... me ha aburrido, pero vamos, que no me esperaba nada divertido tampoco, ¿eh? Era un buen somnífero, sí. Ha sido un buen somnífero. Para aquel que quería más entrevistas, ahí las tiene, ¿vale? Ahí las tiene. Os lo agradezco un montonazo, ¿eh? De verdad. ¿Cuánto crees que has baneado hoy? Es que no lo sé, tío. No sé cuánta gente he baneado hoy. No lo sé, tío. Y mira que me jode tener que banear a la gente, tío. Porque yo no quiero banear a nadie, tío. Pero es que la gente es súper irrespetuosa. Hay gente súper irrespetuosa, tío. Y súper ardida por los eventos que había estos días. La gente se pone súper tóxica, tío. Y súper ardida. Sí, se acaba la Summer Game Fest oficialmente. Ronda de chistes. ¿Cómo se suicida un elefante? Se mete la trompa en el culete, se tira un pedo y se vuela la tapa de los sesos. No entiendo ese chiste. Lo siento. Muchas gracias, Israel del Ángel. ¡Oh! Han vuelto a saltar los superchats otra vez. Pero bueno, van y vienen. No sea mucho, pero es de todo corazón. Muchas gracias, Israel. Pues oye, ha activado que salgan en pantalla los superchats otra vez. Que han estado saliendo a ratos hoy. Os lo agradezco a todos igualmente, ¿eh? Y lamento que el stream las haya estado hoy un poco tarara. Muchas gracias. En fin. Pero, ¿y el humo? ¿Faltó el humo? Ahora empieza. Ahora empieza al final, ¿no? De la transmisión. ¿Cuánto falta para Nintendo Direct? 29. Acuérdense de esta fecha. Yo sabéis lo que voy a hacer ahora. Voy a jugar a las versiones Next Gen de los Resident Evil. Es graciosísimo, sí. Muy gracioso el chiste, sí. ¿Dónde conseguiste tu tapete? ¿Qué es el tapete? Esto. ¿A la alfombra te refieres? AliExpress. ¿Te la autochupa? Mira, lo que te vas a ir es tú a chuparla. ¿Has visto qué fácil? Qué fácil, ¿eh? Lo pasé bien, lo mejor fueron los bans. Hay unos cuantos, no sé si jugaré en directo. No lo sé, tío. Me gustaría, pero es que buf. Es que estoy agotado, Estoy de estos días agotado. Estoy con la fuerza bajo cero, tío. Bajo mínimo. Bueno, gentecilla. Ahora sí que sí, ¿vale? Me despido ya, que llevo 2 horas y media. Si hiciera directo de los Resident Evil, lo avisaré. Lo avisaré por las redes sociales, ¿vale? Ya os lo aviso. Por cierto, tengo que mostrar aquí un regalito de PK Pecosa, que es una suscriptora que hace manualidades muy chulas. Mirad mis historias de Instagram y me ha hecho este regalo, ¿vale? Con la inscripción de aquí dentro y todo. Hace estas cajitas con inscripciones tan chulas. Y los posamóviles estos tan chulos. Pasaros por mis historias de Instagram para mirar su perfil, ¿vale? Se le agradezco un montonazo el regalito este artesanal que me ha hecho. Súper chulo en madera. Me ha encantado. Un saludo desde Esberige, bro. Muchísimas gracias, Néstor Molina, por tu superchat. Lo agradezco un montonazo, de verdad, el apoyo que habéis dado todos hoy.
David, el evento le doy un 9,9. No, Antonella, no. Sabes que no. Sabes que no. No había nada nuevo, Luis. Bueno. A ver qué canción pongo para cerrar. Vamos a poner la de Life Will Change. Vamos a poner la de Life Will Change para despedirnos. Un besote enorme. Os quiero un montón. Gracias por los superchats y por el apoyo y por vuestras palabras y por vuestro cariño. Os quiero. Os mando un abrazote enorme a todo el mundo. Recordar, tenemos el día 16 el evento de Final Fantasy 7 25 aniversario, donde seguramente se muestre Final Fantasy 7 Remake parte 2 y quién sabe si el Remake 1 para Xbox, ya veremos a ver. Os espero en ese evento y recordar que todos los fines de semana a partir de ahora vamos a hacer directitos, charlas por aquí, ¿vale? Y volveremos por Twitch también, a ver si podemos jugar los Resident Evil Next Gen. Besote, abrazote a todos y nos vemos en la próxima. Chaito, 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 chaito.